Yo soy Mari Colina de la Universidad Nacional de Colombia y, digamos, una de las profesoras que hacen parte de la red, de Red COFIN. Agradecerles que nos acompañen hoy. La idea es tener un conversatorio, como está en nuestra agenda, conversatorio sobre especialmente esos desafíos en la investigación sobre, a ver que esto, plataforma tiene vida propia. Nuestro conversatorio especialmente dando continuidad a lo que iniciamos ayer, en este caso plantearnos alguna discusión, alguna conversación sobre esos desafíos para investigar sobre finanzas y especialmente sobre pymes, en esto que nosotros hemos propuesto como propósito, como objetivo de la red, hacia la interdisciplinariedad, hacia ese diálogo, ¿no?, de saberes. Entonces, como sabemos, nos acompaña, pues, dar las gracias nuevamente a la profesora Ana Ibroso por acompañarnos en este encuentro. Ha sido un encuentro muy especial porque pues todos estamos enfrentando estos desafíos del año, entre ellos el desafío de la virtualidad y que ojalá en el futuro podamos tenerla aquí presencialmente y tomar café y hacer las actividades pues también de forma más cercana, pero simplemente pues agradecerle nuevamente que haya aceptado esta participación y todos los aportes que nos está dejando y que hoy esperamos compartir algunas de nuestras experiencias también. Entonces, como vemos ahí un poco su perfil, la profesora Anaí es licenciada en Administración y doctora en Economía de la Universidad Nacional del Sur en Argentina y profesora de la misma universidad. Además es investigadora reconocida por el CONICET en el, digamos, como instituto líder en la investigación en el país, en Argentina. Tiene su experiencia como editora, nos ha compartido de hecho invitaciones para que también publiquemos en las revistas en las que ella participa como parte de ese comité editorial, la dirección editorial. Entonces también recordar esa invitación que tenemos de parte de la profesora Anaí, además de invitarla seguramente a participar en nuestros espacios también de divulgación. Entonces, bueno, te doy la palabra. Yo tengo aquí una diapositiva, si la quieres usar, con las preguntas que nos habías compartido. Ah, bárbaro. Yo lo que Bueno, hice fue las mismas preguntas, me agregué como las cosas que quería comentar, así no me olvido, porque yo me tiendo a olvidar las cosas, así que bien. ahí les voy a compartir. Permiso, ¿eh? Sí, Como tengo acá, adelante. abro y compartir. Ahí. Yo voy a, sí, Son las dejo de mismas preguntas, compartir. pero les haré, a ver, ahí se ve. Sí, Ay, yo lo veo chiquitito. Ah, ahí ya se está. ven, Qué chiquitito que lo se ven. veo. Ujú. Qué chiquitito que lo veo, ¿cómo lo agrando? A ver, acá, ahora tengo una lupita Sí, acá. ahí hay una Mostrar cosita controles, de agrandar. Ahí presentación está. para Sí, sí, ampliar. ¿no? Ahí está, ahora sí, ahora lo veo. Ustedes lo ven grande, ¿no? Ahí se lee bien. Sí, ahí se ve, encuadre. Ahí se ve bien, ¿no? Lo que escribí. O Ujú. cada uno lo maneja en su Cada uno pantalla. lo puede ampliar. Sí, Disculpen, Ah, buenos cada días. uno lo maneja en su Cada uno lo puede pantalla. ampliar. Va. Al lado derecho, perdón, al lado izquierdo superior, hay un cuadrito con una lupita. Cada uno puede hacer uso de esa lupita para ampliarlo. ujú. Claro, sí, sí. Yo apliqué ahí el más y ahora lo veo bien, porque antes Sí, la verdad exacto, ahí que cada uno puede hacerlo. Gracias, qué pena, gracias. sí, sí, porque como es el archivo del PDF, son las mismas preguntas que presentaba Mari, que yo me puse como Ujú. recordatorios de las cosas así para charlar. Perfecto. La primera pregunta era, ¿cuál es el objetivo de la administración financiera en pymes? Que ayer estuvimos charlando de precisamente Ujú. que las pymes muchas veces se alejan de esta máxima de la clásica administración financiera, que es la maximización del valor de la empresa o de la riqueza del propietario. Y en realidad yo acá quería plantear como, bueno, las finanzas tienen una doble faceta descriptiva, en el sentido si nosotros queremos describir cómo se toman decisiones en las pymes en relación al financiamiento o a decisiones de inversión, vamos a observar estas cuestiones de que este alojamiento de la postura clásica de la administración financiera, pero las finanzas también tienen una visión como, digamos, normativa en el sentido de qué es lo que se debería buscar. Una cosa es decir qué es lo que hacen las empresas y otra cosa es decir, bueno, qué es lo que deberían hacer. Que en ese sentido por ahí viene de mi formación. Yo soy doctora en economía y entonces tiendo a ver las cosas como pensando siempre en lo óptimo, lo mejor, digamos, para el desarrollo de la sociedad, el crecimiento económico. Y en eso plantearnos por ahí, bueno, si muchas empresas no siguen esos objetivos de crecimiento, de crear valor, que a fines del desarrollo económico y la creación de empleo
es lo que uno buscaría, ¿no? Porque es lo que permite que las economías crezcan y se desarrollen. Bueno, ¿qué incentivos podemos desarrollar? ¿Dónde están los mecanismos? ¿Cómo se puede trabajar sobre, digamos, estas cuestiones que vemos que en las pymes se alejan de lo que dicen las finanzas clásicas? Básicamente pensando en eso, ¿no? En un objetivo de creación de empleo y de crecimiento económico para el país. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, sí, para charlar, que era, bueno, el tema que tenemos con el marco conceptual y de antecedentes cuando nosotros queremos investigar sobre un tema en particular, las teorías y los resultados de trabajos empíricos que vamos a buscar en general han sido desarrollados en los países, digamos, desarrollados, digamos, y para grandes empresas. En general están desarrollados para grandes empresas que tienen sus características diferenciales en cuanto al acceso al mercado de capitales, las características de gestión. Ayer charlábamos de las particularidades de las pymes, en qué cuestiones son diferentes, que hay que tenerlos en cuenta cuando nosotros estudiamos las decisiones en pymes. Uno no puede ignorar, creo yo, cuando empieza a trabajar un tema, todo lo que se ha escrito. A mí me gusta mucho la frase de Google Académico, cuando uno arranca, que dicen en hombros de gigantes, ¿no? Uno siempre arranca, lo que era de Newton, la frase. Uno arranca siempre pensando o investigando y leyendo sobre lo que ya se ha hecho. Después la pregunta que tenemos nosotros que estamos en países emergentes que tienen sus propias características es, bueno, ¿hasta qué punto eso es extrapolable? Y yo creo que en principio uno no puede asumir que todo sea extrapolable, salvo que uno tenga evidencia. Uno tiene como investigador como la obligación moral de ver si esas cosas que se han estudiado y encontrado en otros países se aplican al entorno en que uno le toca vivir y trabajar. Y bueno, y ver si realmente a veces uno puede encontrar, a nosotros nos ha pasado, encontramos cosas que son similares, se han encontrado en otros países, y hay veces que no, que los resultados son diferentes y uno tiene el desafío entonces como de retroalimentar ese marco conceptual y pensar dónde están las cuestiones que son diferentes y qué implicancias tanto conceptuales como prácticas tienen esas diferencias. Con respecto a las cuestiones metodológicas, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos cuando trabajamos con pymes es la dificultad en el acceso a la información. Yo acá puse como dos subtítulos, información secundaria e información primaria. Fuentes de información secundaria, generalmente a nivel país, en los países emergentes es difícil tener bases de datos completas. Digamos, en nuestro país, por ejemplo, en Argentina ha habido varias iniciativas del Estado para hacer relevamientos en PYME que han sido fallidas, digamos, solamente ha quedado esta iniciativa privada de Observatorio PYME, pero que es bastante restringida en la muestra que toma. Nosotros lo que hemos encontrado como fuentes de información secundaria, que realmente es una fuente muy rica, es la encuesta de Enterprise Cybers, que hace el Banco Mundial, que yo les mostré ayer un trabajo que hicimos con esta base de datos, lo hace para básicamente todos los países en desarrollo, y la encuesta es larguísima, tiene un montón de aspectos, y uno de esos módulos es de finanzas, pero tiene aspectos también de innovación, de exportaciones, de obstáculos, de corrupción, digamos, realmente es muy completa. Y es una base de datos de acceso gratuita. Entonces, uno, digamos, a fines académicos lo puede utilizar y realmente a nosotros nos parece muy interesante, además como para tener, aunque sea como un benchmark para comparar, ¿no?, los resultados que uno va encontrando. Después nosotros también encontramos información en el mercado de capitales, que es un subgrupo o un subconjunto especial, no específico, que uno le puede interesar estudiar. Es verdad, como comentaba ayer Mari, que hay un sesgo de selección, digamos, en las empresas que participan, hablando del segmento PYME, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos trabajos, y al menos lo que hemos encontrado en nuestro país, es que por los costos de acceder al sistema, los que a veces las necesidades de incurrir en costos de señalización, ¿no?, como contratar agencias calificadoras, y que son todos costos mayormente fijos, hace que tengan que ser emisiones grandes que hacen las empresas más tendiendo a medianas, y eso hace que haya un sesgo así de selección en el tamaño de empresa que participa en el mercado de capitales, que es algo interesante para investigar, para desarrollar, bueno, cuáles son esas barreras para que no puedan acceder empresas de menor tamaño. Y después, una base de datos secundaria que tiene información financiera contable, pero de empresas privadas de capital cerrado, porque la mayor parte de estas bases, las bases que uno compra, ¿no?, de datos son de empresas de capital abierto, es la base Orbis,
que desarrolla, y no sé cómo se dice sinceramente, yo diría Bureau Van Dijk, tiene una base muy grande de empresas de capital cerrado, principalmente sociedades, ¿sí? Nosotros en su momento, y nos interesaba mucho porque es una base muy completa que te permite hacer trabajos comparativos, ¿no?, entre países, pero la verdad que al menos para los presupuestos de investigación que manejábamos nosotros era bastante cara. En su momento nos habían pasado, creo que era solo por la base de Argentina y con ciertas limitaciones de acceso, $10.000. Para nuestros presupuestos de investigación era por año, ¿no? Era bastante caro. Pero es una opción saber que esta base no suele aparecer tanto en los trabajos, pero porque se trabaja mucho con las otras tipos económica, o ahora no recuerdo bien los otros nombres, pero de capital abierto, y pymes no tenemos ahí, o tenemos muy pocos. La información secundaria tiene la gran ventaja de que, sobre todo, está como metodológicamente validada, así no nos van a cuestionar cuando nosotros hacemos trabajos con información secundaria, digamos, cómo fue recolectada esa información, y tiene esa facilidad de que permite la duplicación, que es unos grandes objetivos a veces que se persiguen en un trabajo académico, que ese trabajo cualquiera lo pueda duplicar para ver si metodológicamente uno ha hecho bien las cosas. La limitación, por supuesto, que nos quedamos nada más con las variables o la información que estaba incluida. Nosotros no podemos manejar eso. En ese sentido, las fuentes de información primaria, que yo les contaba, ya que nosotros hemos hecho relevamientos así primarios, tienen esa gran ventaja que uno las adapta a lo que quiere estudiar, te permite estudiar cosas que por ahí han sido muy poco analizadas en otros trabajos, pero algo que es fundamental en la fuente de información primaria es el rigor metodológico. Digamos, uno tiene que tener mucho cuidado porque a veces el esfuerzo de recaudar información primaria es altísimo, tanto en tiempo como en dinero, y si uno no ha sido muy cuidadoso en el desarrollo metodológico, tanto del instrumento de recolección de datos como en la forma en que se accede, digamos, a los empresarios para recolectar datos, después la validez puede ser cuestionable. Entonces, con la fuente de información primaria nosotros hemos encontrado esa cuestión, digamos, de tener, estos relevamientos que yo les conté que nosotros hacíamos, nos llevaba casi un año todo el desarrollo metodológico, desde generar el cuestionario, validarlo, determinar la muestra, hacer los contactos previos, así, bueno, toda esa cuestión nos ha llevado casi un año. Y bueno, la otra cuestión era la de que he puesto cara de si era correcto hablar de pymes como única categoría, que también fue un tema que comentamos ayer. Pyme es como una sola palabra que en cada país puede significar cosas diferentes. Por ejemplo, si yo comparara definiciones de Argentina con las de la Comisión Europea, en términos de empleados no es tan diferente, pero en términos de facturación y activos los límites son mucho mayores en relación a los que usamos nosotros en Argentina. Entonces, cuando uno ve estudios de pymes de otros países, hay que ver, bueno, pero ¿qué son pymes? Pymes en Estados Unidos, si no recuerdo mal, son hasta 500 empleados. Entonces, a veces son pymes más grandes que las pymes que uno considera en su país. Con respecto a si uno puede estudiar las pymes como única categoría, nosotros en particular, la distinción que hemos hecho cuando trabajamos es separar los que son los emprendimientos nuevos o startups, que nosotros tenemos en cuenta básicamente los que tienen menos de 2 años, ¿no? Del resto de las empresas, porque a fines de las sesiones de financiamiento hemos encontrado que sí son un grupo muy diferente a las empresas que ya están, digamos, medianamente se han consolidado en el sector, ¿no? Igual es cierto que no es lo mismo una microempresa que una pequeña, que una mediana. Entonces uno cuando hace estudios cuantitativos busca controlar esa heterogeneidad a través de variables que midan el tamaño, puede ser empleados o ventas o activos, que también tengan en cuenta la heterogeneidad por el sector de actividad y si es empresa familiar o no. Si nosotros hemos trabajado esto tanto en variables en forma continua o también en forma categórica, directamente crear las variables micro, pequeña y mediana empresa. Uno en los estudios cuantitativos puede trabajar esto también con términos de interacción con las variables que le interesan para ver si los efectos son en función del tamaño de la empresa, que siempre uno encuentra en general que la variable tamaño es relevante. Sí, la variable tamaño es relevante en las decisiones de financiamiento. Los estudios cualitativos creo que son los que nos permiten identificar esos factores diferenciales y entonces de comportamiento entre las micro, pequeñas y medianas empresas.
Con respecto a los temas de interés actual, bueno, la pregunta sería interés actual para quiénes, ¿no? Porque una cosa son los temas que les puede interesar a uno en su país con las problemáticas propias del país, y otra cosa es los temas que se están publicando, ¿no? O si uno va a ver las revistas internacionales, las convocatorias de artículos que hay o los temas que interesan. Sí, históricamente, yo diría en los últimos 10 años, los temas que siempre uno va a ver el caudal de publicaciones, todo lo que tiene que ver con financiamiento de la innovación, con cuestiones de género, financiamiento de empresas familiares, financiamiento en un contexto de crecimiento sostenible, o con la internacionalización de empresas o empresas de base tecnológica, son todos temas que siempre, digamos, uno ve que hay muchas publicaciones en eso y generan mucho interés desde el punto de vista de los editores de revistas. También lo que es el financiamiento de nuevos emprendimientos, que en inglés llaman entrepreneurial finance, que eso también es un tema que, digamos, todo lo que es el financiamiento de emprendimientos y la gestión de nuevos emprendimientos es un tema también siempre que genera mucho interés. Actualmente, con las herramientas nuevas que han surgido como blockchain y crowdfunding, sí, que mencionábamos ayer. Bueno, tenemos la cuestión, por supuesto, actualísima del efecto de la pandemia por COVID-19, que de esto prácticamente, sí, esto ha surgido ahora y prácticamente, bueno, no hay trabajos en congresos, pero ahora en revistas recién ahora, obviamente por los ciclos propios que tardan la elaboración de un trabajo y el proceso de arbitraje, recién ahora se van a empezar a ver este tipo de trabajos. Eso también es un tema de actualísimo interés. Y después están las cuestiones de las problemáticas locales, ¿no? Que a veces uno puede interesarle en su país, y yo creo que uno como investigador a veces está enfrentado a esa doble presión de la vara que te utilizan para juzgar tu desempeño y el compromiso como moral que uno tiene con la sociedad que está financiando las investigaciones. Y entonces a veces yo creo que es importante no dejar de lado, ¿sí?, los intereses de las cuestiones locales. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos esta cuestión de la elevada inflación, de que ahora estamos aplicando ajuste por inflación contable, y de hecho que el ajuste impositivo por inflación el año pasado, por ejemplo, se aplicó algunos meses y otros meses no, porque dependían de la inflación acumulada. Lo cual para mí genera un tema muy interesante de investigación, que es ver, bueno, si eso afectó de alguna forma la forma en que la empresa presenta sus ganancias, lo que se llama el earnings management, el manejo, digamos, de la presentación de ganancias a fines impositivos. Que es una cuestión obviamente muy propia de mi país, pero yo creo que uno tiene que preocuparse, sí, más allá de a veces de estas presiones de publicación que puede enfrentar, uno tiene que encarar las cuestiones de publicación que son, las cuestiones de investigación que son propias del país y que a uno le puede interesar. Por ejemplo, una cuestión, yo creo, de la responsabilidad moral con quienes financian nuestro trabajo. Después, otra cuestión también que me pareció interesante charlar son las dificultades y barreras que tenemos con la publicación, porque nosotros estamos en países, digamos, latinoamericanos de habla hispana. La mayor parte sabemos, del caudal de publicación en inglés se realiza en inglés, y eso implica una barrera idiomática, porque la mayor parte de las revistas son muy exigentes con el nivel de inglés que requieren, y eso al menos para nosotros implica que ni siquiera, digamos, con un traductor digamos, de castellano-inglés, eso ya no genera el nivel de inglés que espera una revista, y uno tiene que recurrir a estos editores internacionales de inglés, y que obviamente cobran tarifas bastante caras. Tenemos esta barrera idiomática. Si uno quiere apuntar sobre todo a las revistas de los grandes indizadores, ¿sí?, que son Web of Science y Scopus. Por supuesto, estas revistas tienen una cuestión de un sesgo geográfico importante. Si uno va a ver las revistas latinoamericanas incluidas, son muy poquititas. Scopus tiene algunas más que Web of Science, pero igual siguen siendo muy pocas. Entonces, es importante tener en cuenta que a veces las investigaciones pueden ser publicadas en revistas que también tienen muy buena calidad académica, pasa que no tienen ese factor de impacto, ¿no?, que tienen las revistas de Web of Science y de Scopus. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, el CONICET, que como comentaba Mari, es el principal organismo de investigación nacional, reconoce las publicaciones que estén incluidas en Cielo, en Redalic, en Latindex o en Ariachi Plus, porque son también mecanismos de indización que tienen estándares de calidad altos. Realmente no tiene esta cuestión del factor de impacto.
pero nosotros, digamos, si publicamos en estas revistas, que en estas revistas sí tenemos muchas revistas latinoamericanas en las cuales podemos publicar estos temas de interés nuestro, local, para nosotros en ese caso no nos reconocen. Esto no sé si en Colombia también tienen esta apertura hacia a estos indicadores más latinoamericanos. Entonces me contarán. ¿Y qué estrategias en general busca uno para buscar publicar? Yo creo que es importante cuando uno aborda un tema, no buscar hacer lo mismo que hizo otro en nuestro país, sino siempre tratar de darle algún toque innovador, buscarle, porque siempre cuando uno lo busca aplicar a su país, seguro que hay cuestiones que son diferenciales. A fines de la redacción del trabajo, sí es importante, sobre todo en la introducción, dejar claramente qué aportes hace uno, qué implicancias prácticas son los diferenciales y por qué es interesante el caso que uno está estudiando. Yo creo que el rigor metodológico siempre es fundamental, sobre todo cuanto más exigente va a ser uno con la revista en la que quiere publicar. Y una estrategia que siempre, digamos, genera muy buenos resultados es asociarse con investigadores de otros países, porque permite hacer trabajos así comparativos internacionales y porque en general la visibilidad en lo que uno trabaja aumenta muchísimo. Y por último, la última pregunta era qué aportes podemos obtener o podemos buscar o realizar desde otras disciplinas. Las finanzas, a mí me parece que es fundamental que cuando uno estudia un tema en finanzas, tenga en cuenta sí, que las finanzas están claramente interconectadas con un montón de disciplinas. Obviamente en función del tema particular que uno estudia, por ahí va a estar más vinculado a cuestiones económicas, o cuestiones contables, o cuestiones de gestión, o de psicología. Pero si uno puede asociarse, entonces, o buscar los grupos de investigación que integre gente formada con distintas perspectivas, se enriquece muchísimo lo que uno puede tratar, porque, digamos, uno no puede quedarse en la investigación como si fuese una cuestión totalmente aislada, ¿sí? Y yo creo que la generación de grupos de trabajos interdisciplinarios, tanto buscando los colegas dentro de la misma facultad, como a veces yendo a otras facultades, digamos, enriquece mucho la visión que uno va a tener del trabajo que está generando. Siempre recordando que nuestro objetivo, creo yo, es generar investigaciones que sean útiles para la sociedad, ¿no? Bueno, eso era las cosas que me había notado que quería así contarles como disparadores o me había parecido interesante. Ahora tengo que apretar acá. Ahí está. Para charlar y bueno, lo que ustedes ahora vayan diciendo y lo vamos charlando. Pero sí, da para charlar muchísimo. Acá me preguntan, a ver. Gracias. Ahí voy. Sí, si quieres antes de responder. Ahí voy, Bueno, gracias. ahí lo veo. Sí, como Mari, para ¿querés dinámica, sí, Mm. como dinámica les propongo a todos que podamos primero pues usar el micrófono, un conversatorio, de alguna forma superar estas barreras virtuales. Sé que en algunos casos no podrán prender la cámara por temas de conexión, pero sí es posible también para que podamos ver sus caras. Entonces, el Javier quiere comentar un poquito sus preguntas al micrófono. Ahí tenemos unas primeras preguntas de Javier Eduardo Lobo. Pues pueden usar el chat también, pero si prefieren usar por lo menos el micrófono, sería como una forma diferente de interactuar. Entonces, Javier, también les propongo, pues si más que preguntas hay comentarios, de tener como un espacio de unos 3 minutos, sin que sea una camisa de fuerza, pero para tratar de que el tiempo rinda y podamos abordar los diferentes temas que nos propone la profesora Anaí. Entonces, Javier, y luego Hugo también levanta la mano para la palabra. Adelante, Javier. Que no tiene el micrófono prendido. Hay que el micrófono para que puedan intervenir. Si no, si quieren, vamos primero con Hugo mientras Javier prepara su micrófono y continúa. Luego de Hugo le damos la palabra a Javier. Okay. Adelante. Nuevamente, pues muchas gracias a la profesora Anaí por esas magníficas exposiciones y por toda esa sapiencia que nos ha permitido compartir. Terminabas tú ahorita hablando de pronto de las finanzas relacionadas con otras áreas del saber y hablas de la psicología. Que existen áreas, oportunidades de mejorar
la emocionalidad de la empresa y de sus líderes, que es lo que yo trataba de explicar, exponer ayer en la exposición con el doctor Lobo. Eso nos permite comprender el contexto de la organización. Y obviamente la parte emocional contribuye de alguna manera a ser eficientes, productivos y a utilizar nuestro trabajo humano para producir valor económico. Mi pregunta es, Anaí, si en tu país o en qué países conoces, si se ha hecho alguna articulación, algún vínculo entre la parte cultural emocional con la productividad, con la rentabilidad, o ese es un tema que todavía está por explorar a nivel de la investigación. Gracias. Sí, nosotros en particular, bueno, yo soy profesora de administración financiera, en términos de rentabilidad y de endeudamiento sí, hay trabajos, pero yo creo que todavía es un tema como poco estudiado. Por ejemplo, yo tengo un tesista que está trabajando lo que es la naturaleza socioemocional en los grupos económicos familiares y cómo toman decisiones de financiamiento. ¿Sí? Entonces, la idea es precisamente estudiar centrarnos en esos aspectos, digamos, los vínculos de cultura familiar dentro del grupo económico, integrado son los principales grupos económicos de Ecuador, estudia él, y digamos, yo creo que es una rama que todavía está poco estudiada. Si uno busca trabajos, hay trabajos, o sea, ya son temas que han generado interés, pero tenemos la gran barrera de ir a buscar información para estudiarlos. Digamos, son los temas que uno estudia clásicamente con una base de datos así de información secundaria. Entonces, creo que es un tema que tiene sí mucho potencial. Claramente, sobre todo cuando estudiamos tanto pymes como empresas familiares. Las empresas familiares, incluso en las empresas de gran tamaño, las cuestiones socioculturales, digamos, también tienen mucho impacto. Gracias. Gracias. Bueno, Javier, creo. Adelante, Javier. Gracias, muy buenos días. Cordial saludo para todos. Gracias por la oportunidad y precisamente escuchando a mi compañero Hugo y la participación de la doctora, me encantan estos temas. Precisamente y algo tenemos en una investigación sobre capital de riesgo y las pymes aquí en Colombia. Me gustaría saber, yo tengo dos preguntas ahí, pero creo que la voy a redondear en una sola. Y tiene que ver con las startups y cualquier tipo de pyme. ¿Cómo se ha visto el proceso regulado en Argentina? O sea, ¿la regulación ha sido favorable? ¿Ha incentivado el uso? Y si ya hay algún ejemplo de empresa que hayan utilizado este capital de riesgo y asimismo hayan posicionado su entidad en el mercado, pero que ya le hayan devuelto su administración. Sí, hubo un cambio en la legislación bastante reciente en nuestro país para tratar de promover, sobre todo en lo que son los sectores fuertemente empresas de base tecnológica, ¿no? En lo que son las empresas de base tecnológicas vinculadas con capital de riesgo. No conozco que haya todavía estudios de si esto ha impactado positivamente o no. Mi experiencia, al menos nosotros tuvimos dentro de nuestra universidad un spin-off tecnológico en la cual yo participé en la parte, digamos, financiera, y recuerdo que una de las cuestiones principales fue, bueno, cómo se iba a financiar este spin-off tecnológico, y se acercó un ángel inversor que quería participar brindando financiamiento, y yo recuerdo, y en ese momento, cuando uno lo lee, ¿no? Entre las barreras que existen, y a mí me llamó la atención porque ahí lo vi, la barrera en ese momento que no se aceptó el financiamiento era precisamente que el inversor quería tomar decisiones y cambiar las formas en que tenían previstos los emprendedores originales de cómo desarrollar determinadas cuestiones de la empresa, y ellos no lo aceptaron. Digamos, ese fue una gran barrera, y creo que es una de las grandes barreras que tienen muchos emprendimientos por esta cuestión, que no sé si no será cultural, ¿sí? Porque vieron que el capital de riesgo está estudiado y ha sido muy exitoso en Estados Unidos, pero en el resto de los países no sé si termina de despegar de la forma que despegaron en Estados Unidos, y hay una cuestión sobre lo que es estos aspectos culturales, sociales, de como planteaba Max Weber en Economía y Sociedad, digamos, de la naturaleza del emprendedor,
Entonces, en nuestro país tenemos esta barrera cultural, digamos que el empresario no le gusta que le entre a tomar decisiones, y tenemos la barrera de la salida del capital después. Al no tener un mercado de capitales desarrollado, de hecho, la Argentina es de los menos desarrollados de Latinoamérica, es un mercado de capitales muy pequeñito en relación al PBI, les digo, incluso al promedio latinoamericano estamos muy por debajo. Al no tener un mercado de capitales desarrollado, eso es ni siquiera un poquitito, digamos, eso es una gran barrera para el capital de riesgo. Existen asociaciones particulares que van sobre todo a sectores específicos. Pero les digo, no he visto todavía estudios de si este cambio en la regulación que se hizo ha impactado positivamente o no. Es una fuente de financiamiento bastante marginal dentro de nuestro país, digamos. No tiene un gran impacto, eso sí. Sí, Ok, gracias, bueno. Sí, Sí, Javier. muchas gracias. Pues yo opino lo mismo. Aquí en Colombia, aunque tiene una gran influencia y sí ha venido tomando como mucha participación en el mercado, la cultura de nuestros propietarios o emprendedores evita que se desarrolle un poco más. Prefieren otras alternativas que acudir al capital de riesgo para no ceder el control, porque tienen la percepción de perder ese control y buscan otro tipo de financiación, así salga un poco más costoso y a veces puedan perder la ventaja de conocer la experiencia de quien le está brindando ese capital de riesgo. Muchas gracias. Sí, la cuestión de permitir la participación en tomas de decisiones también se observa nosotros tenemos acá en nuestro país la figura de directorios asociados. Hay una fundación, digamos, que le permite a las empresas no tener un directorio full time, sino como un directorio casi consultivo, ¿no? Y la barrera también es esa, de esta asociación, digamos, son poquitas empresas que participan, porque no les gusta la idea, de compartir información, y tampoco de aceptar otras opiniones para tomar decisiones, cuando les indican formas diferentes de gestionar. Que eso, para mí, sigue siendo como esas barreras que tenemos que buscar, qué mecanismos podemos desarrollar nosotros los investigadores, ¿no? Porque son barreras al crecimiento de las empresas, en última instancia, ¿no? Gracias. Disculpen, voy a abrir la puerta a mi Bueno, perra que quedó acá encerrada y va a empezar a ladrar en cualquier tranquila. momento. Voy a compartir solo como contexto voy a compartir como contexto para también lo que mencionaba sobre investigaciones internacionales. Déjenme mirar aquí. ¿Cómo está digamos, la clasificación de pymes? Que eso es importante en el caso de los parámetros de clasificación. En el caso de Colombia, entonces, hay una cosa interesante que hasta el año 2019 teníamos una clasificación basada en número de empleados y en activos, en volumen de activos, que es un poquito lo que está allí, que creo que ahorita la pueden ver, solo que en mi caso está como muy grande la proyección, pero ahí creo que se ve mejor. Entonces, esto cambia. En 2019 ya se decide, veíamos que había una sola clasificación para micro, pequeña y mediana empresa, y luego gran empresa. A partir de esos límites, ahí más o menos hasta el monto en dólares, o sea que teníamos el estrato pymes hasta unos 7 millones de dólares aproximadamente en volumen de activos y hasta un volumen de 200 empleados. O sea, ya de en adelante se consideraba gran empresa. Pero esto ya no está vigente, ahora obviamente, como decíamos ayer, esto es más para políticas públicas, y en este momento lo que tenemos es una nueva clasificación que comienza a aplicarse en 2019, donde la variable principal para parametrizar es ingresos de actividades ordinarias. Se publica un decreto que tiene estos montos en un valor local, la unidad de valor tributario, que para 2020 está en 35.600 pesos colombianos, y otra estratifica por sector. Entonces tenemos unos montos, unos parámetros diferentes para manufactura, servicios o comercio, y para otros sectores diferentes a estos tres aplicarían la clasificación de manufactura. Entonces aquí dejo, sobre todo para referencia de Anaí, pues está un poco en pesos colombianos ya para datos de 2020,
Y en dólares, o sea, pasaríamos a estar mirando, que este creo que nos interesa más a nivel internacional, mirando un poco la conversión a dólares con la tasa de ayer, estaríamos mirando que aproximadamente hasta 17 millones de dólares, 5 millones en el caso de servicios, 21 millones en el caso de comercio, se estarían clasificando como pymes en esos sectores. Pero a nivel de investigación es complejo porque si bien esto, repito, es más parametrizar en el caso de apoyos de políticas públicas, tiene básicamente ese objetivo, lo que decían ahí hace un rato, en el tema de investigación, pues como nosotros de alguna forma intentar tener una definición más homogénea de lo que es una pyme para poder hacer comparaciones, porque Europa está hasta 250 millones, Estados Unidos está, empleados, Estados Unidos está 500 empleados, México, Panamá, Colombia, Perú, cada uno tiene como sus parámetros y yo particularmente hace unos años hicimos una investigación comparativa con México, Chile, había algo de Venezuela y Colombia, y claro, una de las complejidades era eso. Decíamos pymes, pero yo discutía mucho con los demás, bueno, pero ¿están incluidas las micros o no? Y esas discusiones, pues, sobre todo en investigación internacional, sobre todo cuando hay recopilación de información de campo, tienden a ser complejas. Lo que tú decías, yo no puedo pasar a recopilar información hasta que la metodología esté claramente definida, porque cualquier diferencia nos obligaría o digamos, a descartar esos datos y a volver a aplicar posibles cuestionarios. Entonces, son los retos que también veo a nivel internacional. Te quería compartir eso antes de continuar la conversación, como para que también puedas tener el contexto de cómo se clasifican las pymes en Colombia. Sí, gracias. Interesante. Sí, yo creo que en límites es más o menos similar a lo que tenemos en Argentina, en Sí, millones, tomando nuestro tipo de cambio, como les decía, el oficial. Si yo tomara otro tipo de cambio, se reduce casi a la mitad, pero tomando tipo de cambio oficial, sí. sí, sí, sí. Bueno, por aquello, Hugo también comenta algo sobre el mercado de capitales en Colombia, que es reducido y no está funcionando por ahora como esquema de financiación. Bueno, están comenzando también a surgir regulaciones que intentan no solamente incorporar lo que es el financiamiento colaborativo, sino también otros mecanismos de financiación que puedan. Yo lo veo más que es un negocio también, ¿no? O sea, estamos creando nuevos negocios cuyo principal énfasis vendría a ser la financiación a otros negocios. Entonces, es como también ver cómo eso pasa a ser efectivamente un negocio donde la rentabilidad riesgo sea adecuada. Porque si eso no ocurre, obviamente, por mucha regulación que tengamos, va a ser más complejo que surjan esos esquemas de financiación colaborativa. Pero apenas se está iniciando. Creo que en Colombia todavía es muy pronto como para poder hacer una evaluación de impacto, pero por el momento lo que he visto es que estamos en esa parte de la regulación inicial. No sé si hay preguntas por allí pendientes, pueden pedir la palabra. Araceli, adelante. Voy a desconectar la pantalla, simplemente quería contextualizar. Déjenme Bueno, conectar. disculpen, aquí estoy prendiendo mi cámara y mi micrófono. Sí, Buenos días para todos. Doctora Anaí, muchísimas gracias por estos espacios que nos permite compartir con usted y enriquecer como toda esa experiencia que usted tiene y lo que podemos hacer aquí también en Colombia. Doctora Anaí, estoy pensando especialmente en un trabajo de grado de uno de mis estudiantes y el trabajo de él está orientado a todos los impactos que tiene en la información financiera cuando hay índices inflacionarios altos. Ahorita en algunas de las preguntas, doctora, usted nos hablaba precisamente de los impactos en los estados financieros en el contexto especialmente argentino, lo que ha significado en algunos momentos la inflación. Pero también nos decía, doctora, que hay momentos en que dependiendo de la inflación, los estados financieros requieren algunos ajustes o algunos otros no. Y en este trabajo el estudiante quería hacer un análisis comparativo de los efectos en las principales partidas en los estados financieros, especialmente en el estado de situación financiera, de esos impactos inflacionarios. Y si estamos pensando en una pyme, mi pregunta es, ¿cuáles serían los principales impactos que podría tener o en qué partida se vería ese efecto? Y segundo, si en aquellos momentos en que no se hace
no se realiza esos ajustes en la inflación, ¿esto tendría algún impacto dentro de la comparabilidad, dentro de la información financiera? Doctora, muchísimas gracias. Mira, una pregunta muy interesante porque en inflación somos expertos en Argentina y de hecho es un desafío para nosotros. Hace menos de un mes tuvimos lo que vendría a ser como Red Cofin Argentina, que es nuestra sociedad argentina docente de inversión financiera, y el tema de inflación se discute mucho. Yo tengo varios trabajos y cuestiones, si después me quieren mandar por email, te puedo compartir, porque hemos trabajado, tanto a fines, nosotros lo enseñamos, nosotros es un tema que enseñamos en clase, digamos, a los alumnos, cómo la inflación impacta la información financiera, con y sin ajuste por inflación. En lo que es el balance, entiendo que el estado de situación financiera sería el balance general, no sé si para Sí, hablar de lo doctora. mismo, nosotros le llamamos Sí. estado de situación patrimonial o balance, ¿no? Eso. Sí, Los rubros que son más afectados son, por el lado del activo, los activos fijos, que son los activos que están valuados al costo de adquisición menos amortizaciones acumuladas. Entonces, a medida que pasa el tiempo y hay inflación, yo tengo en esas partidas un rubro que está expresado en poder adquisitivo heterogéneo, porque tengo el costo de adquisición que fue con poder adquisitivo, no sé, 2010, y después fui amortizando cada año con poder adquisitivo de cada año, y llegué al 2020 con un número que es un cocoliche, digamos, y no representa nada. Entonces, sobre esa partida, lo que hace la contabilidad con inflación, que nosotros la estamos aplicando desde diciembre del 2018, es hacer un proceso de anticuación, que básicamente lo que hace es como reexpresar el valor, el valor bruto del activo, ¿sí? Y teniendo en cuenta la inflación acumulada, desde el momento de adquisición hasta el momento actual de ese activo, y después, bueno, se ajusta por las amortizaciones, teniendo en cuenta la vida útil. Entonces, en el rubro activos, tanto activos tangibles como intangibles, es el principal rubro que tenemos problemas, y cuanto más antigua sea la empresa o más antiguos sean sus activos fijos, más distorsionado va a estar ese valor. Del lado del financiamiento, del lado derecho, la distorsión la tenemos en el patrimonio neto. Los pasivos están valuados, digamos, están expresados en poder adquisitivo siempre de cierre, pero en el patrimonio neto lo que tenemos son los aportes iniciales y posteriores que han hecho los socios, que van quedando también en poder adquisitivo de cada momento del tiempo, y las utilidades retenidas, que también van quedando en cada momento del tiempo en poder adquisitivo. Entonces también es el otro gran sector que uno va a tener subvalorizado, digamos, si uno no hace el ajuste por inflación. Nosotros, en nuestro país es un tema que se estudia mucho. Por ejemplo, hay trabajos que dicen ya con inflaciones anuales superiores al 10%, la información contable queda distorsionada, y eso afecta claramente sobre todo los ratios de rentabilidad. Los ratios de rentabilidad generalmente van a... el efecto de la inflación depende de la estructura patrimonial de cada empresa, de lo que es el capital monetario de cada empresa, pero en general la inflación tiende a afectar negativamente la rentabilidad. Uno puede encontrar ejemplos que no es así, ¿sí? Nosotros cuando analizamos, enseñamos ejemplos de empresas que, digamos, logran tomar una posición que se benefician con la inflación, básicamente en la tenencia de capital monetario, de activos monetarios versus pasivos monetarios. Este tema me entusiasma porque es un tema, justo en el Congreso ese yo hice un trabajo de este tema. Por eso, les digo, para nosotros es una gran complicación. Y la idea es eso, mostrar, si nosotros no reflejamos el impacto de la inflación en la información contable, en análisis financiero de ratios que hacemos después queda totalmente distorsionado. Y les decía, incluso a partir de inflación anual del 10%, se puede empezar a observar esa distorsión. La norma internacional contable, la NIC 29, dice que uno está expuesto a una economía hiperinflacionaria si en 3 años la inflación acumulada es 100%. Nosotros ya teníamos eso, ¿no? Pero los estudios que han hecho distintos autores en Argentina es que con mucho menos ya la información contable se ve distorsionada. Después, bueno, les puedo mandar, es un tema por ahí como muy técnico, pero les puedo mandar varios trabajos, tanto a fines, digamos, nosotros lo enseñamos en clases, una unidad de mi materia es el análisis de información financiera en contexto inflacionario. Así que sí tengo bastante material para compartirles. Doctora, muchísimas gracias, muy interesante. Y sí estaría interesada, doctora, muy seguramente a través de la después doctora me pueden María. contactar por mail y yo se los envío para que vean así Bueno. digamos, la parte, como lo damos, de la parte docente, los análisis, los estudios de casos, digamos, que tenemos hechos. Muy amable, gracias.
Buen aporte, sí. Bueno, para dinamizar un poquito les voy a enviar un sondeo. Ya voy a dar la palabra, pero si les parece, voy a enviar un sondeo sobre nuestra experiencia en investigación sobre pymes para que respondamos y también pues tengamos como un panorama más claro de cómo está distribuido un poquito nuestra, nuestra audiencia. Entonces, pues me faltan opciones. Disculpen que también tengo aquí algunas dificultades para entender esto, pero voy a enviarles 5 opciones de respuesta. Ahí está como el sondeo. Hay una, básicamente la pregunta es cómo estamos en la investigación sobre pymes, para que puedan responder, por favor, un 30 segundos para responder, leamos. Me faltaría una opción, es que no hay, digamos, no tengo investigaciones, pero les invitaría a que si es el caso de no hay investigado, sería pues tal vez la opción 5 que si estamos aquí seguramente nos interesa investigar en un futuro muy cercano. Entonces, si no han investigado, eligen la opción 5. La primera básicamente si ya tenemos experiencia en publicación en estos temas, bien sea en la parte 1 en revistas o en capítulos de libros o en conferencias, si no hemos publicado todavía en revistas, o estoy en proyectos pero no se ha divulgado. Sería interesante si esa opción se elige, por qué. Y los que estamos iniciando, o sea, cuáles son las personas que estarían iniciando porque ya comenzaron un proyecto o tienen planes de hacerlo. Entonces respondamos allí para ver un poco nuestra configuración aquí en el público, en la audiencia, y inmediatamente le damos la palabra a Gonzalo, una vez que las respuestas son anónimas, así que no se preocupen, simplemente estamos viendo ahí es como un poco la distribución que tenemos. Entonces, a ver, están como tímidos, tímidas. Es que uno elige y no, perdón, uno elige y no deja enviar. Inténtalo, No, el ya les tengo resultado le enviado. aparece a Mari. Mari puede presentar. Sí, tú lo envías y ya yo les muestro las respuestas. Todavía está oculta, pero ya yo les Ah, muestro. ok. Sí, tú envías a cada uno, pero me falta mucha gente por responder. La mitad no ha respondido. A ver, como les digo a mis estudiantes, 5, 4, 3, 2, 1. Recuerden que es anónimo, no tienen por qué sentir que van a estar expuestos a responder. Es anónimo, pero sí nos daría una visión muy rápida de cómo estamos acá y cómo seguir las recomendaciones de acá de la presentación. Bueno, vamos a mirar los que respondieron. Me faltaron algunos por responder, pero creo que ahí pueden ver, si pueden ver allí, sí, los resultados, Sí. donde tenemos pues 7 personas que estando ahí en esa etapa inicial. Tenemos 2 personas que ya han publicado, 2 personas, o digamos 3 personas con capítulos de libro y algunos han ido a congresos, algunos no han divulgado todavía, o sea, puede ser que el proyecto esté en ese proceso, sería interesante ver si terminó el proceso y por qué no se dio ese proceso de publicación, esa culminación. Pero nos da una idea y vemos que la mayoría, incluyendo los que no respondieron por alguna razón, pues es posible que estén en esa etapa inicial, así que pues es muy pertinente lo que estamos conversando, sobre todo si ya tenemos experiencias en este tipo de temas y especialmente en finalizar investigaciones y pasar a esas fases de divulgación, para no llamarlo solamente publicación. Bueno, entonces continuamos, interesante, y les enviaré otra pregunta en otro ratito. Sigue, por favor. No sé si el micrófono está prendido, Gonzalo. ¿Aló? Sigue. Ya, te Bueno, escuchamos. nuevamente buenos días a todos. Digamos que el punto que yo quiero plantear acá me surgió de los elementos que presentó la profe Anaí ayer y tienen que ver un poco sobre a quién investigar y qué tanta facilidad hay para poder acceder a fuentes de información. Digamos que un poco la experiencia es que uno podría irse como por dos ramas, ¿no? Por lo cuantitativo, es decir, buscar cifras, estados financieros,
poder recopilar información de las empresas. Y pues acá en Colombia tenemos EMI, que es una base de datos, y tenemos el acceso al sistema de la Superintendencia de Sociedades y algunos medios que publican. Sin embargo, lo que yo he encontrado ahí es que la variable, por ejemplo, personas, es como inconsistente. Y entonces, acorde a la clasificación que mostró María hace un rato, acá en Colombia uno podría decir, no, podríamos utilizar mejor nivel de activos o nivel de ventas, y eso podría dar unas luces. Pero digamos que pensando un poco en las variables para poder segmentar o poder ubicar grupos, pues uno podría decir, bueno, pero y la cantidad de personas podría ser relevante, por ejemplo, para ver la estructura que tiene una pyme, y sobre todo irse a temas ya un poco más cualitativos, por ejemplo, de la gestión. Entonces, en Colombia yo creo que una pregunta que yo me hago, un poco para conocer la experiencia en Argentina, es, bueno, ¿cómo segmentar esto? Porque tú mostraste ahorita la definición y empezamos en micros. Y hay un estudio reciente del DANE que analiza todas las micros. De pronto ahorita les comparto una diapositiva, y pues un poco uno se queda sorprendido de la estructura de nuestro tejido empresarial, donde uno diría, oiga, aquí la mayoría son micros. Y entonces, un poco pensando también en lo de la bolsa, a mí me quedó sonando ese tema bastante, porque yo dije, bueno, ¿y en Colombia pymes que accedan a bolsa? Ahorita mientras conversaban entré a la página de la Bolsa de Valores de Colombia, y hay 168 empresas que son emisoras de valores, y miré la lista y no vi ninguna que fuera pyme. Ahí predominan los bancos y las industrias. Y si uno mira un poco la capitalización bursátil como porcentaje del PIB, me dio creo que 0.40. Entonces uno dice, oiga, no, como que por ahí no es la cosa para ir a trabajar con las pymes. Entonces me queda sonando un poco, y para conocer un poco el concepto de la profe Anaí, es, bueno, cómo segmentar como para no hablar de la categoría pymes, porque inclusive si uno lee las definiciones y mira la estructura del tejido, yo diría que pues una sigla o un acrónimo que resume muy bien debería ser Famimicropymes, porque pues las empresas familiares son bastantes, digamos, dentro del tejido empresarial. Hay datos, hay de Confecámaras también. Pues si uno mira la micro, es una cifra aterradora. Ya les voy a mostrar la diapositiva del Dani. Y entonces siguen las pequeñas, pero según estas definiciones son menos de 10 empleados. Y cómo pensar uno que en empresas de menos de 10 empleados, y sobre todo en el estudio del DANE, que muestra que de esas de menos de 10 empleados lo que más predomina es de 1 a 3. Entonces uno dice, oiga, si yo hago un estudio debería de pronto hablar es del grupo específico, es decir, este es un estudio de las pequeñas o es un estudio de las micro, y no utilizar de pronto la sigla que a mí me parece muy amplia. Entonces, un poco para conocer la opinión de la profe Anaí, ya voy a presentar la diapositiva del DANE, para que veamos que eso en Colombia es, yo diría que un poco asustador. Espérense a ver dónde la muestro. Bueno, voy a empezar aquí. Tenía otras diapositivas, pero voy a mostrarles de pronto 2 o 3. Me dicen si ya la están viendo. Ya está abriendo, ahora se ve, ya se ve. Sigue. Bueno, el DANE hace una encuesta, que ya la llama la encuesta empresarial, y realmente desde el censo del 2005 no ha sacado más. Yo he estado como explorando el tema, pero fíjense en esta diapositiva. Entonces, de lo que llamamos micro, pequeña y mediana y gran empresa, el 96% dice el DANE. De otro lado, Confecámaras habla siempre es como de los establecimientos de comercio, pero digamos que hay muchas unidades productivas que no son registradas como establecimiento de comercio. ¿Qué son eso? Unidades productivas con algún propósito. Entonces uno dice, oiga, si yo voy a hablar de la sigla, pues miren las diferencias de hablar de micro y de las demás. En términos de un poco generación de empleo, entonces pues las micro aportan el 50% un poco de esa generación de empleo.
Si nos vamos a esta, que es como la que yo digo, oiga, si yo hablo de los microestablecimientos, la mitad tienen entre 0 y 1. Entonces, digamos que en materialidad o importancia uno debería decir, oiga, deberíamos enfocarnos en las micro, pero son las que más dificultades, en mi opinión, tendrían, y hay un poco cómo acceder a la información. Y esta, digamos que es una encuesta que publicó recientemente el DANE, que la llama la encuesta de los micronegocios. Un poco hablan de la población ocupada que tiene Colombia. Dentro de esos, ¿cuáles son trabajadores por cuenta propia? Es decir, lo que se llama un poco como el autoempleo. Y de esos, ¿cuántos son micronegocios, cierto? Que son personas que generan empleabilidad. Entonces, digamos que un poco estas cifras a mí me permiten hacer la reflexión, oiga, ¿cuál sería el nicho de interés en el que uno debiera trabajar, pero contrastado frente a cuál es la viabilidad o la posibilidad de acceder a información que uno pudiera, digamos, concretar en un estudio? Gracias. Gracias, Gonzalo, Sí, interesante. en cuanto a la Sigue. sí, además no conocía esa información de Colombia. El predominio de microempresas en Argentina también, la mayor parte, si uno ve en cuanto a establecimientos, ¿no? Del porcentaje de establecimientos, la gran mayoría, también cerca del 90%, son microempresas. En los trabajos a veces se distinguen las siglas cuando uno habla de pymes, hasta hablando de pequeñas y medianas, se habla de MIPYMES, son micro, pequeñas y medianas. Entonces, es verdad que no siempre todos son muy cuidadosos, ¿no? Con esa distinción de si mi pyme es lo que uno está estudiando o pyme sola, dejando de lado las micro. Las micro como entidad de estudio yo creo que tienen la dificultad de la informalidad, porque suelen ser, digamos, de esos grupos, ¿no? Micro, pequeña y mediana, es donde hay mayor nivel de informalidad. Muchas por ahí ni siquiera están formalmente registradas, o aunque están registradas, gran parte de sus ingresos no son declarados. Entonces, el hecho de operar en la economía informal o en la economía, no sé cómo se lo oculta, hacen que sean difíciles de acceder o que haya, aunque uno vaya con intentos de relevamiento así de información y mandando entrevistas y todo, es difícil a veces obtener información porque todo lo que opera en la informalidad siempre es difícil de acceder. Yo creo que sí que son un tema interesante de investigación, pero tienen esta dificultad agregada de la barrera de la informalidad. Y con respecto a otra cosa, me anoté para hablar del mercado de capitales. Nosotros tenemos más o menos 100 empresas que hacen oferta pública de acciones. De las que hacen oferta pública de acciones son 3 nada más pyme. Pero si vamos a las que hacen oferta pública de obligaciones negociables, que son títulos de deuda, hay cerca de 500 y son 150, 160 son pymes. O sea, estoy hablando, o sea, que es bastante notable, ¿no? En relación a la cantidad de emisoras que hay, que son pocas, la participación de las pymes, como decíamos, son mayormente medianas, es bastante representativo. Pero es verdad que es como que estamos hablando de un sector específico. Yo creo que es interesante porque el desarrollo del mercado de capitales, bueno, hay toda una parte de la finanza, ¿no? Que estudian si el desarrollo del mercado de capitales hacia el desarrollo financiero, al desarrollo económico o viceversa, como es la causalidad, pero a mí siempre es un tema que me interesó mucho. En Argentina igual, ustedes creo que entendí bien que dijeron 40% del PBI es la capitalización bursátil, ¿entendí bien? No sé si entendí bien, en nuestro país es 10%. Sí. La capitalización No, es bursátil. menor. Es El menor. punto 40%. El promedio de la capitalización bursátil es 0.40%. Sí. 0,4%. 0.4%. Para nosotros es 10% del PBI, aproximadamente. Son muy pocas empresas. Porque son pocas empresas y porque las empresas más grandes del país no cotizan en el mercado argentino, cotizan en Estados Unidos, como Mercado Libre, que es la empresa más valiosa en términos, digamos, de valor, de la empresa que más vale del país, su capital cotiza en Nueva York, no cotiza. Ahí hay un comentario también adicional para los que pues, están iniciando este campo de investigación, porque muchas veces nos toca
explicar, justificar por qué ese tema, por qué es relevante. Entonces, bueno, Gonzalo nos muestra unas cifras que son de número de establecimientos, que es una de las que podemos usar, pero usualmente en mi experiencia utilizo la de porcentaje de generación de empleo que tienen a nivel macroeconómico, aun cuando no hay una cifra que uno puede utilizar, sí se justifica también por el aporte que tiene la distribución del ingreso, porque en la medida en que se generan estos micronegocios, pues hay un autoempleo, es cierto, hay una generación de algunos, digamos, de alguna generación adicional en esos micronegocios, pero de alguna forma salir también de la informalidad o un paso adelante a esa búsqueda de salir de la informalidad y de buscar mejores fuentes de ingreso. Entonces, sin embargo, también están las variables que a veces nos piden justificar, como por ejemplo el aporte al Producto Interno Bruto o el aporte a exportaciones, que son variables que no podemos desconocer, pero donde, o sea, si justificamos el estudio en pymes solamente en el número de establecimientos, no siempre es suficiente. El porcentaje de empleo sí es muy válido para efectos de variables sociales y económicas, pero en las variables que tienen que ver con generación de producto y generación especialmente de comercio internacional y ese tipo de análisis, sí son muy bajitas. Entonces, claro, el impacto de ellos no es tanto a nivel el PIB está menos del 30%, por ejemplo, en todo lo que son MIPYMES, incluyendo las medianas. Exportaciones, la cifra también es muy baja. Entonces, es como también siempre tener en cuenta que nos van a pedir, sobre todo para publicaciones, que usted justifique por qué ese tema es importante. O sea, por lo menos yo he conseguido como esa justificación por la vía de las variables socioeconómicas más que de las variables tradicionales en el tema de producción, porque ahí sí la participación es muy baja, o sea, la concentración de la producción, a pesar de que las grandes empresas son menos del 1% en cantidad de establecimientos, ellas sí producen, a pesar de ser muy pocas empresas, producen más del 70% de la producción, de valga la redundancia. Entonces, como para también ahí orientar un poquito esa parte de motivación por investigación. Y también, yo tengo aquí algunos comentarios también sobre lo que hemos estado conversando, por ejemplo, lo que tú decías de las bases de datos. Por ejemplo, hace unos años me acuerdo que uno de mis estudiantes, él proponía era una tesis de maestría, ¿no? Tampoco era una cosa tan avanzada, y él proponía era construir una base de datos. Y básicamente la lucha a nivel del jurado era decir, eso no es investigación. Sí, eso no es investigación, así que fue un problema continuar con ese proyecto a pesar de que él justificaba el aporte de cómo constituir, cómo ir alimentando esa base de datos, obviamente a través de algún organismo, ¿no? de los que se encargan de esta parte estadística. Entonces, él no pudo completar esa investigación porque se considera que eso no era investigación, que no iba a generar conocimiento y eso no solamente organizar información. Esas son las discusiones que a veces tenemos hasta dónde llega el aporte que puede ser una propuesta, bien, aun cuando aparentemente sea muy instrumental. En la parte de idioma que tú mencionabas, aquí me tomo la palabra, pero espero que levanten la mano a la Celia, ya un minuto. En la parte de idioma que hemos estado haciendo, digamos, con algunos editores en diferentes temas, sobre todo editores de revistas en idioma inglés, estamos trabajando con un par de revistas, que una ya está avanzado en esto, y es que se permita de alguna forma, más que la publicación, la postulación de trabajos en diferentes idiomas. Entonces, estamos trabajando con una revista que es más cualitativa, la de Perspectiva Crítica en Contabilidad. Ellos ya digamos, con algunos editores españoles, ya de hecho publicaron una convocatoria, número especial, y toda la convocatoria se está gestionando en español únicamente. Claro, eso viene de un trabajo, no lo he hecho yo obviamente, formo parte de la iniciativa, pero no soy quien se lo inventó. Pero un trabajo que ellos han hecho, en este caso desde los profesores españoles, decir, mire, yo quiero liderar esto, permítame hacerlo, y luego que termine todo el proceso editorial, porque es costoso estar traduciendo al inglés, el primer envío, luego las correcciones, que pueden ser 2, 3 correcciones, cada corrección hay que traducirla, hay que revisar que el mensaje quede claro, agotador y costoso en tiempo y recursos. Entonces ellos lo que están haciendo es recibir todo en español, hacer todo el proceso en español, y una vez que ya el artículo ya ha pasado toda la fase de evaluación y se ha aceptado, los autores
ahora sí pagan una traducción, obviamente una traducción de calidad. Entonces, y la idea es que esos números se publiquen tanto en inglés, que sería el idioma original de la revista, como en su versión en español. O sea, al ser electrónicos van a poder publicar en diferentes idiomas, o en los dos idiomas, lo están haciendo también en francés. Y en Latinoamérica sí hay varias experiencias de revistas que ya están publicando en más de un idioma. Conozco así, o recuerdo rápidamente, la revista de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Sao Paulo. Ellos ya están publicando en portugués y en otro idioma, al menos inglés. Si uno postula en español, creo que ellos asumen la traducción Sí, te lo al traducen portugués. gratis. Sí, Sí, sí. entonces Y son contaduría y iniciativas, administración también, de la también lo UNAM, está de la haciendo de la UNAM. Autónoma de México. O sea que por lo menos ya estamos dando ahí creo que un paso al frente, porque una dificultad en nuestras investigaciones, y yo estoy de acuerdo con Anaí, el contexto es necesario, nuestro idioma pues dice muchas cosas que no siempre vamos a poder expresar en revistas de habla inglesa. Entonces, iniciar al menos por nuestras revistas latinoamericanas donde se pueda hacer esa divulgación también en inglés, significa poder aparecer en esas bases de datos donde otras personas puedan leernos. Yo trabajo varios temas, uno es pymes, pero también trabajo temas estamos trabajando ahorita un tema de género, y una de los proyectos que tenemos es hacer una revisión sistemática de literatura, o sea, tomar lo que ya se ha publicado y una justificación con la que estamos trabajando ese proyecto, que podría aplicarse igual en pymes, esa justificación, es que se han hecho revisiones, pero esas revisiones, cuando son anglosajonas, se limitan a las publicaciones que están en inglés. Bien, mientras que nosotros cuando incorporamos estudios de género, también estamos incorporando la revisión en bases de datos indexadas, Scopus, etcétera, pero estamos incorporando Redalic, estamos incorporando Cielo, estamos incorporando Spell, donde ya hay unas publicaciones que están en portugués, que están en español, y también estamos incorporando incluso literatura gris. Entonces la revisión de literatura que estamos haciendo puede llegar al mismo resultado que otras, puede llegar a resultados diferentes, no hemos terminado, pero estamos incorporando otro tipo de información. Entonces creo que la barrera de idioma, yo entiendo que muchas veces lo comentamos como un obstáculo, pero que, digamos, en mi experiencia, creo que tenemos que comenzar nosotros a trabajar sobre esos obstáculos y ver cómo podemos superarlos. Y en un futuro, pues, cercano o lejano, ya eso deje de ser una barrera tan importante y que podamos, a veces yo solo respeto, ¿no? Pero a veces siento que hay como un cero, que yo tengo que publicar en español porque tengo que respetar mi región, yo solo respeto, pero hasta qué punto podemos también mirar la otra cara de la moneda, y es que seguimos publicando solo en español, nos leemos nosotros porque pretender que otros hagan el esfuerzo de leernos en español puede lograrse, pero se acerca más a una utopía que otra cosa. Pero no abandonemos el contexto, yo aplaudo lo que decían ahí. Pero evidentemente buscar la forma de que ese contexto también sea conocido y tenga relevancia para ser conocido en otras regiones. Entonces ahí les dejo como esa tarea también para que sigamos trabajándolo en la red. Bueno, luego puedo hacer otros comentarios, por ahora eso. No sé si Anaí tiene comentarios sobre esto, y luego miramos a la Celi, que tiene una intervención. Sí, yo creo que los esfuerzos que comentabas, Mari, de las revistas latinoamericanas o españolas que están brindando este servicio de traducción son muy valiosos porque permiten aumentar la visibilidad, digamos, el idioma de la investigación es el inglés, la realidad es que es eso. Entonces, si uno quiere que sus investigaciones sean visibles, o sea, que las encuentren todos, tiene que apuntar al idioma inglés. No sé cómo son los mecanismos de evaluación de investigadores en Colombia, pero es ahí por ahí donde uno como investigador a veces se enfrenta, bueno, con la vara, yo hice todas estas cosas y después por ahí el que me lo está evaluando me lo va a valorar o no, en función de dónde lo publiqué. En nuestro país, en Argentina, los investigadores que son de universidades no tienen por ahí, mientras que uno haga publicaciones, no hay problema. Pero el CONICET, por ejemplo, sí, el CONICET, si uno está dentro de la carrera de investigador del CONICET, evalúa en función de si uno publica en Scopus. Sí. Digamos, vos tenés que publicar, te considera también Cielo, o digamos, Cielo está bien visto, RH Plus está bien visto, pero si querés promocionando en esas categorías, lo que se más se valora es Scopus, y Scopus la realidad es que es casi todo en inglés. Entonces tenemos a veces esa vara bueno, nosotros queremos hacer esto por un lado, y otro lado cómo nos evalúan como investigadores, ¿no?
Sí, Pero bueno, pero es creo una que lo... discusión para otra, Sí, otra eso iba a reunión. decir. Eso iba a decir que hay que programar la reunión solamente para hablar de las De los indexaciones. O sea, mecanismos de brevemente, evaluación. Sí. sí, brevemente teníamos Colciencias, que ya pasó a ser ministerio, o sea que ahora es Ministerio de Ciencias, pero sí, las categorías para calificar a los investigadores, bien, así como los grupos de investigación privilegian esas indexaciones internacionales. Las privilegian. Digamos, una oportunidad para las revistas locales o de otros países que no están indexadas, pero sí tienen un impacto mucho más bajo en esa clasificación de los resultados de investigación. Entonces, hay solamente una cosa paradójica del caso de Colombia que ha estado cambiando últimamente, pero uno de los cambios recientes de hace unos años es que aquí se clasifican por letras, entonces el top en Colombia son estas revistas que son Q1, Q2 en estas indexaciones internacionales, y tenemos casos, por ejemplo, de revistas Q3 en Colombia que pasan a la calificación de las más bajas en el país. Y tenemos revistas que no están en los índices internacionales, pero las miden por el impacto en Google Scholar. Entonces, por decir algo, sí, bueno, es una mezcla bien rara y se ha dado la pelea, pero no se ha podido. Entonces tenemos el caso, nosotros tenemos una revista Q3, ¿sí? Y esa revista Q3 para conciencias es categoría C, que es como una de las más bajas. Pero tenemos revistas que tienen alto impacto vía mediciones de Google Scholar y son categoría B y no tienen, digamos, no están indexadas en estas empresas editoriales. Entonces, sí, el caso de Colombia, pues los colegas me pueden complementar, pero es bastante curioso. No conozco otros casos para comparar, pero por lo menos vemos eso, que revistas que están indexadas internacionalmente tienen menor clasificación en Colombia porque no tienen impacto en bases que son un poquito más, de alguna forma, abiertas como Google Scholar, que hay de todo. Claro. Entonces, es curioso, sí, eso da para otro conversatorio, estoy de acuerdo. Bueno, Araceli. Bueno, o sea, hemos venido como tocando algún tema que ha sido de mi interés en el tema de investigación y son los factores críticos de éxito de un proyecto de investigación. Efectivamente, hay unos factores críticos de éxito que cubren lo que es todo el ciclo de vida de un proyecto de investigación, desde que se le da origen, desde la ejecución, inclusive yo hablo del ámbito después de un proyecto de investigación y es precisamente todos estos impactos que uno puede llegar a generar con la investigación en el tema académico, con la publicación, en los retos que significan hoy la publicación, en el idioma, en buscar una buena revista indexada, en lo posible un WOS o un Scopus, en diferentes tipos de impacto. Pero hemos hablado también, o sea, el rigor metodológico estaba dentro de las preguntas que nos planteó Anaí, la doctora Anaí, estaba el tema a veces de la dificultad en la información, especialmente cuando hacemos investigación en pymes, todo el tema de la publicación. No sé, doctora, mi pregunta es, dentro de toda su experiencia, ¿cuáles se identifica como factores críticos de éxito dentro de todo ese ciclo de vida de un proyecto de investigación, especialmente en el marco de las finanzas, en el marco de las pymes, en esos desafíos que está representando la investigación, con todo lo que quisiera uno llevar hacia donde uno quisiera orientar una investigación que genere impactos en ese ciclo de vida de lo que es un proyecto de investigación? Sí, es una pregunta, la verdad que muy interesante, porque cuando uno le toca armar un proyecto de investigación, la verdad que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Como director del proyecto en cuanto al capital humano, a la gente que le integra y, bueno, a los recursos que le asignan para hacerlo. Yo creo que, por un lado, algo muy importante es armar bien el grupo de trabajo, porque a veces, no sé cómo es para ustedes, pero para nosotros acá a veces, nosotros, bueno, tenemos un sistema de pago de incentivos a investigadores docentes que por participar en proyectos se paga como un pequeño plus, ¿no? En su momento era más plata, ¿no? Pero bueno, te pagan como un plus por participar, nada más por ser miembro del proyecto te pagan ese plus. Tenés que estar además categorizado como docente investigador en un sistema aparte. Entonces, todos los docentes en general quieren participar, quieren figurar, digamos, vamos a decir así, quieren figurar en el proyecto, pero no necesariamente implica que van a trabajar. Entonces, armar bien el grupo de investigación, yo creo que es un gran desafío. Tener gente, primero de distintas capacidades, distintas formaciones, que sean complementarias, y gente que realmente vaya a trabajar.
se comprometa con el proyecto, ¿no? Que sí, que firmó porque le servía para cobrar, en nuestro caso, ese plus de plata, o no sé, para tener una línea en el currículum, y después no se comprometa, para mí eso es uno de los desafíos más grandes. Digamos, armar bien el grupo de investigación y poder motivarlo y continuar. Entonces, esa es como la parte, digamos, de capital humano del proyecto. Después, otra cuestión crítica es elegir bien el objetivo o las preguntas de investigación, que no sean ni demasiado acotadas, como que uno tuvo un obstáculo, un problema, o no funcionó y se te quedó en eso, y tampoco sean tan amplias que después sea imposible en el plazo que uno puso el proyecto de investigación, o sea, de 3, 4, 5 años, que uno las pueda cumplir. Entonces, antes de hacer el proyecto hay que leer mucho. Hay que leer mucho, conocer el tema en que uno está, digamos, hay que informarse, no es algo que creo que uno pueda hacer en una semana o 2 semanas, yo creo que uno tiene que interiorizarse mucho del tema que va a investigar para conocer entonces cuál es la factibilidad que tiene y cuál es una buena pregunta de investigación o las preguntas de investigación que quiere desarrollar, de forma que vayan con el plazo que uno tiene previsto para el trabajo. Después, a medida, digamos, que uno eso como en la etapa de planificación, digamos, ¿no? La etapa de planificación del proyecto. Después lo que es la etapa de ejecución es básicamente, al menos en mi experiencia, aprovechar, a veces hay cuestiones que vos tenías un tema del proyecto y justo salió algo, algún cambio normativo, alguna cuestión así particular que te puede resultar de muchísimo interés y la podés, como ser flexible, ¿no? La podés incorporar en tu proyecto. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de gobernanza y ahora hay un cambio como les contaba, de normativa, les contaba ayer, que nosotros, nuestro proyecto inicial obviamente no estaba, porque no sabíamos que iban a cambiar, y ahora lo incorporamos y tenemos una nueva faceta para estudiar que está en el marco del proyecto, pero ser flexibles, poder reconocer esas oportunidades, digamos, que se generan, ¿no? Para trabajar en temas que además son de los más actuales. Y después la constancia, digamos, si yo tengo un tema que me interesó, generalmente nosotros trabajamos mucho en primera instancia con la publicación en congresos. La publicación en congresos como que te remotiva porque vos tenés plazos, el congreso está tal fecha, el límite es acá, lo tengo que mandar. Entonces como que vos sabés que tengo que llegar y tengo que mandar el trabajo, entonces nos ponemos congresos a los que queremos ir. Decimos, bueno, cada año estos 2 o 3 congresos vamos a ir sí o sí. Es parte de decir, bueno, entonces yo sé que voy a mandar un trabajo a este congreso y sé que me tengo que organizar y tener un trabajo para mandar. Entonces ahí tengo como la primera versión del trabajo, que es para la parte que te va a servir de producción de tu proyecto después para rendir. Y después lo importante es que ese trabajo no muera en el congreso, no se quede ahí, sino decir, bueno, lo arreglo y lo mando a una revista. Después, por supuesto, desde que hiciste el congreso hasta que lo publicaste, pueden pasar 2 años, 3, 4, dependiendo a veces de los ciclos, ¿no? De producción, es toda otra etapa. Pero lo importante es que vos ya lo publicaste en el congreso, o sea, tienes esa exposición en el congreso, a veces recibís comentarios interesantes, eso ya es un resultado para mostrar desde tu proyecto de investigación. Y después, sí, no quedarse en el congreso, y eso es algo que estamos trabajando mucho en Argentina, porque en la disciplina de administración y contabilidad, en general, la investigación, digamos, como que la culminación es el congreso. ¿Sí? Se está trabajando mucho en lo que es lograr que la producción académica dé ese paso siguiente a la publicación en revista, que es la que tiene mayor visibilidad y es la que tiene el aval de la evaluación por pares, ¿no? Entonces, eso es como la etapa siguiente, y ahí sí nos ha pasado muchas veces, obviamente, que las publicaciones en revistas, como demoran, vienen después de que terminó el proyecto, pero bueno, uno sabe que es el producto de ese proyecto. Después, bueno, y para mí, algo que es importante también cuando uno arma un proyecto, es tratar de formar recursos humanos. O sea, tratar de tener algún tesista de maestría o de doctorado que se forme a lo largo del proyecto. Eso yo creo que es súper valioso, primero porque tenés una persona súper dedicada al proyecto, ¿no? Que sabés que digamos, es una persona que va a estar seguro en tu proyecto, o un becario también, ¿no? Presentar gente a becas de formación así académica, y yo creo que eso es una de las cosas más ricas, porque uno está aportando después personal calificado a la facultad, bueno, o al lugar donde trabaja. Muchísimas gracias. Es un desafío. Sí, pero bueno, espero que haya... Una lista muy completa. Sí, así es. Gracias. Una lista muy completa. Yo más adelante voy a dar la palabra a Marta Liliana Arias, pero más adelante también voy a enviar como otro sondeo, especialmente por lo que tú dices, factores de éxito. Una de las variables que uno puede destacar es el tema de las redes, ¿no? Hasta qué punto eso de las redes puede
aportar o puede obstaculizar el desarrollo de los proyectos. Liliana, adelante. Mira el micrófono. Yo no escucho. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora ahí sí. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, buenos días a todos, profesora Anaí, buenos días. Bueno, soy Marta Liliana Arias de la Universidad Javeriana. No habíamos tenido la oportunidad de compartir otro momento que nos reunimos en la red. Justamente estoy en un postoperatorio de una cirugía que tuve de la vista, entonces estoy con gafas y no quisiera que me vieran con gafas, pero sin sol. Entonces, oscuras. Pues agradecerte por toda tu disposición para esta iniciativa que desde la Red de Docentes de Finanzas hemos realizado desde hace 6 años, una iniciativa que ha tenido una importante acogida por muchas de las universidades a nivel nacional aquí en Colombia y que sin duda cada uno de nuestros invitados cada 2 años ha venido contribuyendo en este proceso de crecimiento como red, pero también en nuestro proceso de formación investigación de los docentes y nuestros estudiantes a quienes hemos invitado a estos eventos académicos. Entonces, muchas gracias por contribuir en este trabajo que hemos venido construyendo de manera muy activa durante estos últimos 6 años. Y pues sin duda todos los aportes y todo lo que nos has expuesto de gran importancia para nuestros procesos de investigación. Yo tengo una duda o quería preguntarte mejor, en la línea de lo que mencionaba Araceli también es compañera mía de la Universidad Javeriana del Departamento de Ciencias Contables, y es en ese análisis de impacto de las investigaciones adicional al tema de la divulgación a través de los eventos académicos, de los congresos y por supuesto de lo que a nosotros nos interesa desde la visibilidad de nuestras investigaciones y productos concretos en las revistas, ojalá pues top, indexadas. ¿Qué otras estrategias, digamos, de impacto, pero ya directamente con con los objetos de estudio, con el campo de estudio, o sea, cómo nuestras investigaciones y cuál ha sido tu experiencia, finalmente llegan a trascender o a transformar las realidades, por ejemplo, de las pymes, o el campo de acción, si es el tema de pymes, si es el tema de transformación de preparación de información financiera, o si es el tema ambiental. En el caso que nos ocupa ayer y hoy es el tema de investigación sobre pymes, que ha sido pues básicamente lo que tú nos has compartido. Entonces, ¿cómo has visto cuáles han sido las estrategias o cómo se llega a que estas investigaciones, que son sin duda de gran rigor y de gran aporte para la academia, trascienda al campo propio para mejorar el entorno de gestión y demás de estas pymes que tanto requieren, justamente por lo que tú nos mostrabas ayer, ¿no? Que no hay una educación financiera, y lo que veíamos en el evento en las diferentes posiciones, donde por el tema de la escasez de recursos para contratar, digamos, perfiles más cualificados y demás restricciones que tienen estas pequeñas empresas, en especial las pequeñas, cómo hacer desde la academia para que nuestras investigaciones realmente tengan un impacto en el objeto que es de estudio. Básicamente Sí, ese es esta como pregunta mi... muy interesante. Sí, porque además es lo que uno quiere, ¿no? Que lo que hace tenga una utilidad, digamos, tenga un impacto. Yo creo que uno de los principales impactos que tiene lo que hacemos se traduce en la docencia. Porque si uno enseña las cosas que investiga, o sea, uno no enseña solamente el manual de Roswell de Filillaff o de Billy Myers de administración financiera, sino que enseña la aplicación, digamos, de los conceptos que uno encontró a sus alumnos de grado y de posgrado, que son de carreras que claramente van a estar vinculados ¿sí? con el sector empresarial. Ya tenemos un primer impacto claro. Estamos formando profesionales, digamos, que van a estar vinculados y trabajando en el entorno que a nosotros nos interesa y van a estar aplicando esos conocimientos específicos que nosotros hemos generado. Entonces, para mí, la docencia es uno tanto en grado como en posgrado, es una de las cosas que más enriquece, digamos, nutrir la docencia con los resultados de las investigaciones de uno.
o las investigaciones que uno ha encontrado que son propias, ¿no? de sectores emergentes o de pymes. Después está la cuestión, creo yo, de divulgación, que es importante, o sea, no quedarse solo con los medios de publicación académica, sino con los medios de divulgación, digamos masivos. Entonces, por ejemplo, nuestra universidad tiene una radio donde se da espacio, ¿sí?, para divulgar temas de investigación. Tenemos también un sector dedicado a la que es difusión, que se vincula con todos los medios de comunicación, digamos, básicamente radios locales y diarios electrónicos. Entonces, aprovechar para dar difusión, o sea, hacer documentos de divulgación, aparte de documentos académicos que uno los arma de otra forma, digamos. Y después, hay una vía interesante de influencia, que es cuando uno hace relevamientos primarios, o sea, este tipo de entrevistas que uno va charlando con los empresarios. Muchas veces eso ya despierta curiosidades y cosas que los empresarios quieren saber, y de ahí se disparan necesidades de capacitación. Y después, otra cosa que yo creo que es importante, y al menos para mí es una de las más difíciles, es lograr una vinculación de los resultados de las investigaciones con los organismos públicos que estén, digamos, vinculados. Por ejemplo, si uno trabaja con financiamiento bancario, con el Banco Central, o si uno trabaja con mercado de capitales, con, en nuestro caso, la Comisión Nacional de Valores, que es el ente regulador. O sea, lograr hacer llegar esos resultados específicos a los entes reguladores, o digamos, nosotros tenemos la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, o sea, que todos esos resultados logren llegar para que después se tomen decisiones, o se armen políticas, ¿sí?, o se desarrollen programas específicos que tengan en cuenta ese tipo de decisiones. En mi experiencia es lo más difícil, porque es lograr tener un contacto ya político, ¿no?, con ese tipo de organismos, pero que muchas veces no los conocen los resultados, porque depende de la gente que está trabajando ahí, y no se han puesto a buscarlos, y uno tiene esos resultados que son muy ricos para la generación de programas bien específicos para la región. Así que bueno, eso yo creo que son las vías de impacto más importantes que uno tiene con sus investigaciones, más allá de, como decíamos, la publicación académica, ¿no? Ok, muchas gracias, profesora. Muy bien, interesante. Creo que sí, en efecto, nuestro rol como docentes, ahí hay una transformación clara con nuestros estudiantes al hacerlos, digamos, sensibilizarlos de que el rol, digamos, profesional del contador no solamente debe direccionarse a la gran empresa. Por supuesto, las aspiraciones de cada profesional será llegar a las top, pero que también hay un trabajo fuerte para las pymes, y hay un campo de acción profesional que sin duda puede ser muy exitosa también, en la medida que logremos abordarlas de la manera que ellas realmente lo requieren. De hecho, en el Banco Mundial, en un informe sobre la financiación de las pymes, que es una de las preocupaciones, teniendo en cuenta la contribución que hacen las pymes en la producción interna, en el Producto Interno Bruto, en especial de los países emergentes, allí hacen mención que hay una brecha importantísima de los requerimientos de financiación de las pymes y realmente la financiación que conceden los bancos, el sector financiero, y una de las razones es el escepticismo que tienen los bancos frente a particularmente la calidad y veracidad de la información financiera. Entonces creo que allí nosotros como contadores tenemos un rol muy importante, no solamente para un tema de presentar información y lograr un fin de financiación, sino lograr en efecto una sostenibilidad financiera, una sostenibilidad de negocio, a través de proveer información que dé cuenta realmente de las decisiones que se toman, y que a su vez se convierta en un eslabón importante para seguir tomando decisiones que lleven a un crecimiento y a un manejo mucho más eficiente de los recursos pues en las pymes. Y claro, pues las cooperaciones que se tengan entre los diferentes estamentos, digamos, de instituciones gubernamentales, pero también las agremiaciones, en donde podamos llevar nuestros eventos. Incluso la academia hoy en día ha hecho muchos acercamientos con la industria, con las empresas, particularmente, digamos que en el caso de la Javeriana, nosotros tenemos un consultorio contable, y allí se hace un trabajo muy importante con los las pequeñas y los microempresarios, en donde llevamos a nuestros estudiantes a que hagan ese trabajo de campo con ellos. Y pues claro, ahí es sin duda un rol muy, muy importante y clave de nosotros desde la docencia, en donde debemos que o sea,
transmitir lo desarrollado en nuestras investigaciones para volverlo tangible directamente en un impacto real en las empresas que en últimas son las que más beneficiadas deberían ser con todos estos desarrollos académicos. Muchas gracias, profesora Anaí. Gracias. Gracias. Bueno, tuve una desconexión, así que me perdí parte de lo último que estaban conversando. No sé si hay alguna otra pregunta pendiente. Yo, si les parece, pues también me parece interesante destacar lo que hemos estado conversando con respecto a las redes académicas. De hecho, iba a enviarles un sondeo, pero con la desconexión se borró todo, así que, pero simplemente pues eso, o sea, ¿qué opinamos? Más que para Anaí y para todos, ¿qué opinamos sobre ese tipo de iniciativas? Ya Anaí nos comentaba un poquito sus recomendaciones como factores de éxito. Pero ¿cuál es nuestra opinión allí? Porque entonces nosotros podemos estar pensando, bien sea en redes institucionales, cómo trabajar desde nuestras instituciones. Conozco colegas que prefieren trabajar de manera individual, punto. O sea, no trabajan con otro tipo digamos, de grupos o simplemente trabajan dentro de sus, a veces en parejas o en forma individual, pero son grupos muy cerrados. Entonces, ¿cuál es nuestra percepción allí? Si preferimos trabajar con redes locales internas de las instituciones o miramos hacia redes nacionales. Recofin es una experiencia nacional, pues tampoco es que sea fácil coordinarnos entre todos para ya tener investigaciones. O sea, ha sido una preocupación que hemos estado conversando, de hecho, en algunas reuniones, cómo hacemos nosotros para que la red ya comience a generar unas publicaciones de la red, o sea, ya no de Mari o de Liliana o de Gonzalo, sino publicaciones de la red, y estamos trabajando en ello y realmente no es que sea fácil. O si preferimos la propuesta de ir a hacer proyectos con redes internacionales, cuál es nuestra percepción pues sobre este tipo de posibilidades y cómo ejecutarlas. Sería interesante que pudiéramos conversar sobre ello, ¿no? Todos los que estamos por acá. O qué ventajas le ven a trabajar en redes, qué ventajas le ven a trabajar de manera más local, más concentrada. A ver quién quiere participar. Yo personalmente, digamos, al trabajo de redes le veo como las dos caras de la moneda, o sea, no diría negativa, pero sí el reto, el gran reto es los compromisos que se asumen, como lo decían ahí, o sea, no asumen los compromisos con colegas, con pares internacionales, nacionales, y a veces, pues, sobre todo cuando ya comenzamos a tener más publicaciones y comienza a divulgarse el trabajo, recibimos muchas invitaciones. Venga y trabaje conmigo, hagamos este proyecto, y a veces hace falta como también dar una pausa y decir, no, a esto sí, a esto no, porque es imposible cumplir con todo lo que, todas las posibilidades que se pueden presentar. Entonces veo esa parte como uno de los retos, o sea, y que también que esa negativa, en muchos casos yo invito a mucha gente, pues, digo, oiga, venga, haga esto conmigo, hagamos este proyecto, o venga, llevarlo a mis estudiantes, venga a un coloquio, y yo sé que la respuesta puede ser sí o puede ser no, o sea, para mí eso es algo normal, pero a veces el no puede ser también, yo cuando digo que no lo pienso mucho a veces, y tengo colegas a los que les digo, mire, ¿qué le parece esta respuesta? ¿Será que es muy dura? ¿Será que se entiende que es que no puedo comprometerme? Pero a veces uno se siente como que con ese compromiso de que llega la invitación a ser parte de una red y entonces cómo responder que sí, sí me interesa, pero no tengo tiempo. Ese es uno de los retos. Las ventajas, pues obviamente creo que se enriquece muchísimo el proceso de investigación porque uno sale como de sus fronteras, no solo geográficas, sino incluso epistemológicas, ¿sí? Digamos, uno puede mirar cómo está pensando el colega, el par que está trabajando en otro contexto, las comparaciones que surgen, digamos, cómo están haciendo la investigación. A veces uno piensa que su investigación es novedosa y ya en otras partes están trabajando algo similar sin que haya habido un contacto previo. Entonces, esa parece muy importante y los resultados de investigación, pues no sé en tu experiencia, pero en mi experiencia se demoran más en conseguir productos finales, bien sea en conferencias o ya para revistas, pero son productos mucho más
sólidos, con mucho más aporte, entonces creo que eso es muy positivo. El gran reto es cómo manejar tantas cosas en tan poco tiempo. Entonces les dejo ahí ese comentario para ver quién se anima. Recuerden abrir el micrófono si quieren participar. También la red está molestando mucho, que a mí me desconectó hace un poquito. Entonces no sé, Anaí, si tienes algún comentario en esa parte de redes, pero sí tiene como sus pros y Sí, no tan pros. sí, yo coincido contigo porque es como que hay que buscar un equilibrio entre un trade-off, digamos, entre las ventajas y Sí. las desventajas, ¿no? Es verdad que uno, a medida que avanza en su carrera académica, cada vez es como que está más bombardeado con requerimientos. De hecho, yo lamento mucho no haber podido participar de la invitación que me hiciste, Mari, de participar del No, coloquio con normal. los doctorandos, pero es verdad que uno cada vez tiene más compromisos y es difícil buscar el equilibrio. Pero coincido que siempre buscar una partecita de algún momento del tiempo es muy productivo guardársela para trabajar en este tipo de redes de colaboración, porque es verdad que abren la cabeza de otra forma, que te permiten acceder a un montón de cuestiones. A veces yo he trabajado con investigadores de Brasil, de Ecuador y de España, y la verdad es que sí, son formas diferentes de ver las cosas, digamos, acceder a esa literatura que ni siquiera a vos se te había ocurrido buscar, plantear los problemas diferentes, y se complementa la forma de ver los problemas de otra forma. Obviamente es un esfuerzo grande, porque hablamos, por ejemplo, todos, bueno, en el caso de Brasil es portugués, pero hablamos todos español, pero hay barreras a veces de idiomas Sí. intrínsecas ahí. Hasta algunos dicen, bueno, que quisimos decir lo mismo, después de las cuestiones de diferencias horarias, bueno, muchas cuestiones, pero el producto final, yo creo que los trabajos más ricos que uno hace son de esa forma, ¿sí? El producto final es excelente. Y sí, es fundamental, creo yo, en algún momento de la carrera académica, salirse de no estar siempre en el mismo lugar. Es importante lograr conectarse con gente de otro ámbito. Creo que es parte así de salir como una endogamia, sino que uno tiene de pensar siempre, o sea, de una forma, o trabajar gente que trabaja de esa forma, y te permite aprender cosas, corregir a veces cosas que hacías mal, aprender formas de hacer las cosas más eficientes, digamos, yo creo que sí, que eso es muy valioso en la carrera de un investigador. Sí, y de hecho, lo que dice Hugo en el chat, ¿no? En este tema especialmente sería importante establecer esos contactos y esas redes digamos, con el sector empresarial. Nosotros, por ejemplo, debo reconocer que cuando hemos estado haciendo investigación con otros colegas acá en la universidad, pues vamos a las empresas, conversamos o vamos a algún gremio, pero recientemente nos han llamado de los gremios. Tengo esta base de datos, vamos a trabajarla. O sea, en este momento hay un trabajo que está liderando alguien del equipo, donde la información que estamos utilizando como fuente primaria viene del gremio. O sea, de uno de los gremios pymes que nos decían, pues, una de sus empleados, tengo esta información y quiero que la analicemos, y tiene que ver en este caso con la pandemia COVID. Entonces, interesante que esas redes también tomen en cuenta, estoy de acuerdo con Hugo, el papel de la empresa como tal, y especialmente de las que están organizadas en algún tipo de agremiación o agrupación. No sé si hay comentarios. Y hay otro tema que tú mencionaste al principio que tiene que ver con la innovación en la investigación, ¿sí? Es otro tema que a mí me ha interesado mucho discutir en otros espacios, porque yo ahí veo que yo también estoy como del lado creo que tenemos un perfil muy parecido con Anaí en cuanto a la investigación, o sea, los intereses que tenemos, tanto académicos como temáticos, pero una discusión que a veces tenemos en otros espacios es, bueno, yo quiero que me citen, quiero tener una publicación de alto impacto, quiero simplemente pues que mis indicadores como investigador exploten, y entonces me enfrento o a replicar investigaciones que suele, digamos, si yo comienzo a investigar sobre un tema que puede estar muy de moda o puede ya ser muy conocido, como tú decías, Service Management, por ejemplo, es un trabajo tal vez poco publicado en el caso latinoamericano,
y yo quiero meterme en esa línea de investigación, seguramente si mi interés es ir a citaciones, podría estar explorando esas temáticas que pueden, entre comillas, estar de moda. Pero si quiero apuntarle a unos temas que tal vez no son tan conocidos, que incluso pueden ser de origen propio, o sea, de esas reflexiones que uno está haciendo y digo, oye, voy a meterme por esta vía y quiero entonces comenzar a desarrollar una línea que puede que sea exitosa, puede que no. Bien, de esos temas de innovación, una de las consecuencias que he visto es que demoran más en posicionarse, sobre todo si son muy nuevos, y entonces uno tiene que tener mucha claridad en el perfil al que le quiere apuntar. Si yo quiero apuntarle un perfil que tenga 100.000 citaciones, pues irme por temas innovadores tal vez no sea ese camino. O sea, creo que es un mensaje sobre todo para los que están en esa, y sobre todo no con las presiones institucionales que afortunadamente yo no tengo, pero sé que es el día a día de la academia, esas presiones institucionales de que quiero que publique, quiero que lo citen, quiero que aparezca en la Q, quiero que aparezca con no sé cuántos trabajos citados en las redes académicas. Entonces esa presión te lleva a buscar esa vía, que no digo que sea rápida, pero que es una vía que tiene un impacto diferente a la otra vía que nos proponen ahí, que son las vías que generen temas innovadores. Esos temas innovadores tienen la gran ventaja de que uno está tratando de hacer un aporte diferente, bien, que puede posicionarse, pero tiene la gran desventaja de que puede que no tenga un impacto futuro. Entonces creo que apuntarle a eso es importante, pero tener en cuenta los posibles riesgos, ¿no? De que no todo lo que publicamos va a ser bien recibido por la comunidad o va a requerir un esfuerzo mayor para explicarle a nuestra comunidad, a nuestros pares, a qué le estamos apuntando. Entonces, ese proceso me parece que es parte del camino del investigador, ya los que, digamos, han pasado varias fases iniciales, porque tal vez seguir replicando lo mismo que hacen en otras partes y que no tenga un aporte diferenciador, tal vez digamos, en mi opinión, obviamente es una opinión muy personal, no sea lo más, digamos, lo más lógico en ese desarrollo de la carrera. Y lo otro también es que hasta qué punto esto que estamos nosotros viviendo en los últimos años, décadas, sobre esos factores de impacto, esas citaciones, a veces conversamos en estos espacios y no, porque vamos a ver el investigador X porque tiene tantas citas, pero el otro tiene menos citas, entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que eso es un indicador de calidad? O sea, ya internamente en nuestras discusiones le apuntamos a solamente, porque es importante, es un indicador, le apuntamos solamente a ese que todo el mundo cita, pero ¿por qué lo cita? Que yo siempre he dicho, digamos, hay una figura en la academia, no, en este caso no solo con pymes, tal vez no sea el tema más para tomar de ejemplo, pero en la academia tenemos autores prolíficos, o sea, que te escriben 3 artículos por día, y bien por ellos. Pero yo prefiero escribir un artículo cada 3 años. Entonces, ese patrón de comparación no lo podemos seguir, tal vez no lo podemos seguir tomando como la carta de referencia de que el que tiene más citaciones es el que efectivamente me interesa como par, porque estamos dejando de lado muchos perfiles que pueden tener ese factor de innovación que quería referirme a eso que tú mencionabas en tu presentación. Sí, muy interesante lo que comentas. Yo creo que lo importante es cuando uno esté haciendo una investigación, esa parte de la innovación, uno rara vez va a hacer algo que sea totalmente nuevo, porque después, aunque uno crea que es totalmente nuevo, después me ha pasado y después descubrís que alguien ya lo publicó. Sí. Entonces, es muy frustrante, pero es la realidad. Entonces, uno tiene que buscarle como la vueltita bueno, ¿qué puedo aportar yo de diferente? Y por ahí si yo lo estudio de esta forma, le agrego esta variable, hago esta pregunta, o lo voy a ver en este contexto. Entonces, uno tiene que pensar que aporta de nuevo, que a veces el incremental es chiquitito, pero eso es lo que importa. Algo totalmente nuevo es muy difícil de hacer, incluso cuando uno está haciendo una tesis doctoral o dirigiendo una tesis doctoral, sabe que el aporte del tesista al estado del conocimiento, digamos, con su tesis doctoral, va a ser reducido, digamos, cosas así nuevas, es muy raro, y también es muy raro hacerlo desde el tercer mundo, ¿no? Por ahí lo hace alguien que hace una tesis en Harvard o en el MIT, y nosotros, digamos, es más difícil lograr que esos grandes cambios sean aceptados, como decía Mari. Y después, es verdad que el factor de impacto o el número de citas,
el índice H que se calcula para los autores es totalmente cuestionable porque las citas muchas veces dependen, bueno, de dónde uno logra publicar, de las redes de contactos que uno tiene, del tipo de trabajo que uno hace. Hay áreas temáticas que tienen muchas más citas que otras. Los tipos de trabajo también, si uno hace un trabajo de revisión sistemática de literatura, es mucho más citado generalmente que otro tipo de trabajo que por ahí es muy aplicado. Entonces, lo importante, creo yo, como investigador, para mí lo fundamental es el rigor metodológico de lo que hace, que uno sepa que lo que está haciendo, lo está haciendo con una metodología clara, comprobable, que ha sido validada, que tiene resultados, tiene una metodología que se puede replicar, digamos, que uno ha hecho todo lo posible por enfrentar con la mayor seriedad posible, el análisis de los resultados. Y yo creo que eso es lo que tiene que apuntar, digamos, a la seriedad y al rigor metodológico del trabajo que hace. Para mí eso es lo que uno tiene que, como digo, como una especie de obligación moral, ¿no? Con uno mismo, de que hace las cosas lo mejor posible. Gracias. Yo vuelvo mucho con la Gonzalo, metodología, yo creo que me parece muy importante. sí, no, me parece que cualquier célula de metodología, pues es eso, es que tiene que ser riguroso. Bueno, por tiempo le doy la palabra a Gonzalo, y ya vamos cerrando el espacio para pues respetar estas 2 horas que habíamos planificado. Gonzalo, sigue por favor. Gracias, Mari. Sí, digamos que un poco hablando de intereses y de redes, yo digamos que creo que es importante, que podría ser relevante que exploráramos hacer trabajos, digamos, un poco, no sé si técnicamente encaje dentro de lo que es la investigación, acción, participación, para trabajar con grupos, organizaciones, comunidades de, digamos, microempresas o empresas pequeñas, donde uno desde la gestión financiera pudiera hacer una intervención de tal manera que se pudiera, digamos, apoyar el desarrollo un poco para ir avanzando como en ciertos niveles de gestión, y que las finanzas, me parece a mí, posibilita eso, que una micro o una empresa o una pequeña diga, bueno, si yo empiezo a abordar un poco la formalización, no tanto diría yo legal, sino hacia una cultura empresarial, es decir, hacia que el empresario un poco cambie con esos criterios autocráticos de manejo de la actividad, podríamos, digamos, que hacer un doble propósito, es decir, uno, poder generar un impacto real más allá de publicaciones, y dos, pues dentro de los productos conciencia, uno podría presentarlo, por ejemplo, con elementos de formalización como una consultoría que se ofrece, digamos, que con esas comunidades o como con esas organizaciones, aunque también pienso que uno puede sacar de ahí, digamos, productos para publicación, un poco viéndolo no desde esa perspectiva de finanzas tan cuantitativa que a veces se piensa, porque pues hay un paradigma fuerte de que si hay investigaciones en finanzas que tengan que ver con procesos, con modelos de intervención, con cómo manejar la gestión organizacional, no necesariamente. Algunos creen que eso no es finanzas, pero pues las finanzas, y más viéndolas desde el punto de vista comportamental, pues tienen que ver también con gestión, es decir, con una cultura empresarial. Entonces lo planteo porque posiblemente acá en Redcofin esa podría ser una línea que explorar, ¿no? Cómo avanzar en esas intervenciones específicas a comunidades para generar ese impacto y también un resultado de investigación académica. Gracias. Gracias, Gonzalo. No sé, Anaí, si tienes algún comentario. Sí, lo que comenta Gonzalo, nosotros los hemos trabajado, nosotros tenemos maestría y doctorado en la administración. La maestría en administración tiene un enfoque más de MBA, más profesional, y en general las tesis de maestrías están orientadas de esta forma, digamos, o sea, la gente que la realiza es gente que no se dedica a la docencia, digamos, son profesionales que están en distintas empresas de acá de la región y hacen el máster, la maestría en administración, y lo hacen enfocados en la empresa en la cual trabajan. Entonces, en general, las tesis de maestría tienen esa parte, como decías, de investigación de acción, de desarrollar elementos específicos para que permitan, digamos, mejorar la toma de decisiones dentro de la empresa.
Entonces son básicamente estudios de caso, ¿no? Que la tesis es un estudio de caso, pero aplicando la herramienta o mejorando determinados aspectos de gestión. O sea, como es maestría de administración es amplio, ¿no? Yo he estado con las de finanzas, pero hay de comercialización, o sea, de marketing, hay de recursos humanos, hay de producción, hay de sistemas, hay de distintas áreas. Pero nosotros en ese aspecto, digamos, con los tesistas de maestría sí lo hemos trabajado así. Siempre, digamos, que es el que está dentro de la empresa, ¿no? El tesista es el que está dentro de la empresa, ya sea porque es empleado, o es propietario, o es, digamos, o es el consultor, y de esa forma lo hemos trabajado. Después, es verdad que uno puede desarrollarlo como un proyecto de investigación, digamos. Seleccionar las empresas en las cuales uno va a hacer esta intervención, como decía Gonzalo. Más allá de esta forma de tesis de maestría, que se las cuento porque es como lo hemos trabajado nosotros, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. No sé si hay algún otro comentario, pues de mi parte ya iniciar con los agradecimientos a Anaí por su tiempo, por todo lo que nos ha compartido. No veo preguntas por allí pendientes. Yo digamos, como un mensaje, tal vez iniciando este cierre. Sí, ¿cuál sería como tu expectativa en cuanto a tus líneas de investigación, a tus proyectos en marcha o futuros para poder incorporar investigadores desde Colombia? Creo que aquí todos los que estamos, no conozco todos los nombres, pero creo que la mayoría, si no todos, estamos basados en Colombia. ¿Cuáles podrían ser esos temas? ¿Cuál es tu interés, digamos, de continuar con esas investigaciones en el futuro con alguno de los que tengan interés en el mismo tipo de tema? Entonces, no sé, invitarte a comentarnos eso, sin compromisos, obviamente. Igual con Sí, por todos supuesto. Bueno, es habrán visto que uno de los trabajos que presenté ayer tenía Colombia como país de estudio, que era el de cómo impactaba la auditoría externa voluntaria en distintos aspectos financieros, ¿no? Ese trabajo tiene una versión, digamos, bueno, yo les conté que era un trabajo como en dos etapas, los determinantes de la auditoría voluntaria y después los efectos de la auditoría voluntaria. El primer trabajo de los determinantes de auditoría voluntaria nos quedó, digamos, nosotros lo armamos, lo hicimos para un congreso y todo, y después en realidad nunca lo publicamos, lo mandamos a varias revistas que tardaron mucho en contestar y se nos puso viejo, la realidad, porque son datos viejos, los datos no me acuerdo si eran 2010. Ese trabajo, tenemos hecho todo el marco conceptual, pero hay que hacerlo de nuevo, y el Banco Mundial tiene una base de datos que es la 2017, y nos gustaría hacerlo de nuevo, y bueno, Colombia, tenemos las base de datos de Colombia, bueno, Brasil y México no están. Sería interesante hacerlo Argentina, Colombia y sumar algún otro de los países más grandes, ¿no? De Latinoamérica, porque México y Brasil todavía no están los datos, pero ahí sí sería muy interesante tener la visión porque haríamos un trabajo comparativo, ¿no? Tomando esta base de datos, como le contaba, del Banco Mundial que está disponible, y es algo que lo tengo pendiente, porque fue un trabajo que me llevó muchísimo tiempo, y les contaba, tenemos armado todo el marco conceptual, las hipótesis, pero la parte empírica quedó vieja, que es la realidad, digamos, pasó el tiempo, por los plazos de las revistas se puso viejo y después te dicen, no, los datos son antiguos y listo, no sirve más, tenés que hacer la parte empírica. Eso lo tengo como algo pendiente seguro, así que si alguien se postula, bienvenido. Lo que es determinantes de auditoría voluntaria. Y después el otro tema que estamos trabajando es gobernanza de mercado de capitales. Eso también a nosotros nos interesa hacer estudios comparativos, se hacen en pymes o en grandes empresas, ¿no? Los mecanismos de gobernanza y la relación con las decisiones de financiamiento, ¿no? Eventualmente con las cuestiones de creación de valor, pero eso es súper complejo de estudiar. Pero también, digamos, son temas que siempre estamos abiertos. Así, para mí es muy valioso siempre trabajar con investigadores. Yo he trabajado con gente de distintos países y es muy valioso y el trabajo realmente se luce, es otro trabajo. Que si uno lo hace, si yo estudio desde acá en Argentina, lo que pasa en Colombia es otra cosa que si la estudio con alguien que está en Colombia. Claro, no, perfecto. Bueno, entonces ya saben, amigas y amigos, que hay temas que podrían, sobre todo como veíamos en la encuesta, a muchos están iniciándose en estos proyectos, entonces interesante que puedan apuntarle a algún proyecto también colaborativo con Colombia, Argentina y otros países. Bueno, no sé si hay algún comentario final de mi parte, pues nuevamente gracias por tu tiempo, por los aportes, me parece muy enriquecedor digamos, el encuentro ayer y hoy, y esperando pues obviamente seguir invitándote en el futuro. Creo que hay muchos temas que tenemos en común y la idea es que pues obviamente con el tiempo de anticipación necesario
poder organizar este tipo de discusiones. No sé, Gonzalo o alguien más de la red que pueda dejar un mensaje final. No, yo, digamos, desde el punto de vista de nuestra intención de la red, pues estos procesos nos enriquecen, vemos otras perspectivas. Yo creo que son oportunidades para todos, para nosotros como docentes, como investigadores, para los estudiantes y también como para las instituciones. Entonces, no, agradecerle a la profesora Ana pues por toda su deferencia, por compartir con nosotros su experiencia y su producción y pues seguir adelante como con nuestra intención de la red, sería mi mensaje. No sé si Hugo está por allí también, que nos acompañó en este proceso de organización. Yo creo que la meta está cumplida. Infinitas gracias a Anaí. Quedamos, como dicen en México, al tanto y en Argentina también, a ver cómo hacemos de verdad una complementación en nuestros trabajos y fructificamos de alguna manera para los países emergentes latinoamericanos que tanto necesitan de toda esta aportación que podamos desde la base que somos nosotros aportar. No es más, de verdad muy agradecido, mucho conocimiento, muchas inquietudes. Nos toca ahora es seguir en contacto y muchas gracias a Anaí, gracias a Mari también por su excelente moderación y a todos los participantes. Mil gracias. Sí, gracias a todas y todos. Les dejo en el chat nuevamente la página de la red, Redcofin, pues ahí podrán estar actualizando los proyectos que tenemos, los eventos futuros, las reuniones. La red también realiza, pues intentamos, ahorita en la virtualidad está más complejo, pero intentamos reunirnos cada 2 meses con algún espacio académico tipo conversatorio o presentación de tendencias. Entonces, invitarlos también a que visiten la página, cualquier inquietud ahí están los correos, generalmente a partir de los eventos también algunos profesores interesados preguntan cómo integrarse a la red, entonces todos esos espacios están disponibles para que lo tengan en cuenta y también pues tenemos sus correos para seguir invitándolos a este tipo de discusiones. Esperamos el encuentro nuevamente en 2 años, el encuentro digamos más relevante que hacemos cada 2 años, este es el tercero. Y nosotros pues igual nos reunimos, como les digo, varias veces al año con discusiones que tal vez son más internas, pero que también enriquecen mucho nuestra labor docente y de investigación. Entonces muchas gracias Anaí nuevamente y nada, también cuenta con nosotros pues en aquellos espacios que consideres que podamos ser valiosos para seguir aportando. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar de este espacio. La verdad que ha sido muy enriquecedor, ha sido súper gratificante poder compartir estos temas. Y a mí la verdad me apasiona, me gusta mucho hablar de estas cosas. Si me dejan sigo hablando, así que me puedo hablar desde las cuestiones específicas de temáticas hasta las cuestiones de cómo, qué es realmente o cómo debería ser evaluada la producción de un investigador, que yo creo que es un tema que da para muchísima discusión. Y incentivarlos a todos a continuar con este desafío de la investigación, que yo creo que nos enriquece muchísimo como docentes. Un docente que investiga es un docente muy diferente a uno que nada más replica lo que lee en otra parte o lo que conoce de una pequeña experiencia. Digamos, yo creo que la investigación abre muchísimo la cabeza a un docente. Sí. Y invitarlos a conocer nuestra revista de la universidad, que es la de Escritos Contables y Administración. Están invitados también a mandar sus trabajos y bueno, seguimos en contacto entonces. La verdad que ha sido y compartiremos también pues la revista que nos habían comentado. Qué bueno, igual para nosotros, yo creo que más que llegar a la meta, creo que superamos las expectativas que teníamos de esta interacción. Perfecto. Bueno, por ahora creo que eso es todo, gracias, ya digamos el tiempo está cumplido y nada, seguimos en contacto. Bueno, un saludo grande para todos, que estén bien y que se pase pronto todo este problema, la pandemia, y tengamos una vida normal. Sí. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Listo. Bueno, chao.